Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 65. Capítulo 65. No soy dueño de Fate/Stein y esas cosas. Oh. De todos los lugares a los que esperaba que pudieras llevarme en privado, Oni-chan, este no era uno de ellos. Shirou fingió no encontrar diversión en la decepción de Iria mientras estaban parados en medio del parque Fuyuki. ¿Y qué pasa con saber, Assassin y Berserker? ¿No cuentan? Papá apenas habla tanto como Berserker. La hija fingió no notar el breve momento de angustia paternal de Kiritsugu unos metros detrás de ella. Y saber no me parece del tipo chismoso, ya que se ha mantenido en silencio sobre casi todo lo que has hecho desde que la convocaste. Preferiría referirme a mis acciones como respetuosas y leales a mi maestro, si no te importa. Y Yesbiel, reprendió Saber con un toque de diversión. La mayoría de nosotros preferiría que fueras más respetuoso y cosas así cuando él pone bombas en las casas de la gente, dijo la pequeña niña, inexpresiva. Y ya, sé amable. Sabes que Saber no estaba presente cuando los preparé. ¿O sabía sobre la mayoría de ellos? Reprendió Shirou mientras se disculpaba mentalmente con su servant. Pensé que ya habías superado las bombas. Soy tu adorable hermana. Tengo el derecho de tener todo en tu contra para mi beneficio personal. Son las reglas. La chica hizo un puchero con las mejillas infladas. Ja, ja. Lo que tú digas, capituló el hermano mayor con una sonrisa divertida. La chica resopló y apartó la mirada de él con la nariz levantada por un momento o dos antes de dejar escapar un suspiro. Hablando de cosas desagradables, ¿puedes decirme de qué se trató eso con el abuelo? No es frecuente que seas tan agresivo. Shirou suspiró, sabiendo que esto surgiría tarde o temprano, dadas las miradas no muy sutiles que los demás le daban durante su caminata hacia el parque. No estoy seguro de qué decir realmente. Quiero ser el buen tipo en todo este lío. Negociar términos justos sin violencia ni dolores de cabeza y todo eso. Fue, no quiero decir fácil, pero factible durante el guerra. Conocía a casi todo el mundo. Ninguno, la mayoría de nosotros no éramos idiotas y éramos capaces de razonar con todos, así que cuando expuse mi caso, ustedes me escucharon. Investigad más por vuestra cuenta y armad el rompecabezas vosotros mismos. Después de eso, simplemente, mostré lo que tenía para ofrecer, lo que estaba en juego, y todo encajó en algunos desastres menores. Yo diría que perder a Rider y dejar que Caster corriera desenfrenadamente durante tanto tiempo calificaba como algo más que simples desastres menores. Desde un lado, el grupo se giró para ver a Sakura y Rider acercándose. Saber, asesino, Berserker, saludó Rider a los servants en voz baja, recibiendo a su vez asentimientos silenciosos. La cuestión es que, a pesar de todo, aquí casi todos eran más o menos razonables. Shirou se rió encogiéndose de hombros impotente. No se puede decir lo mismo de los que picotean y pululan todos los días. A algunas personas se les puede hablar antes de que hagan algo estúpido. Otras necesitan un poco más para darse cuenta de dónde está el límite. Aprendí la lección con lo que pasó con Issei, y tengo que ser aún más firme al respecto ahora o todo podría derrumbarse sobre todos nosotros. ¿Pasó algo?, preguntó Sakura, confundida. ¿Qué les pasó a los Ainsberg? El abuelo se adelantó un poco, resumió evasivamente y a la situación. Pero las habilidades diplomáticas de Oni-chan también necesitan un trabajo importante. No fue tan malo. Shirou sonrió nerviosamente. Atravesaste a uno de los guardias contra la pared con una copia de su arma, dijo Iya con expresión inexpresiva. El asesino mató a 3 de ellos. La excusa sonó tan débil como su lenguaje corporal. Literalmente le ordenaste que sacara 2 de ellos tú mismo solo para dejar claro un punto. La chica no se rindió. Y eso sin siquiera tocar esa hilarante imitación de Gilgamesh que hiciste al final haciendo esas proyecciones detrás de ti. Oye, funcionó. Y si mal no recuerdo, no fui yo quien dio el primer paso. La sonrisa de Shirou murió lentamente. Tú también lo notaste, ¿verdad? Iria se movió incómodo, sin querer admitir su punto debido a las implicaciones.
Era sospechoso, pero el abuelo estaba claramente preocupado por algo relacionado con mi exposición. Algo que quizás no sepamos. Lo suficientemente perturbado como para colocar una trampa lo suficientemente potente y fuerte como para derrotar a Berserker y Saber, los dos servants más fuertes de la guerra, incluso con sus fortalezas y resistencias innatas a la hechicería. No me digas que tenemos otro juego ridículo del que desenredarnos, Sakura casi gimió. No. Afortunadamente esta vez ya lo tenemos todo resuelto. Shirou se encogió de hombros. Les prometimos el cuerpo de Ille una vez que ella muera. Todo lo que tenemos que hacer es entregarles su cuerpo original sin alma con el grial menor después del intercambio en unos meses y nos dejarán en paz. Una simple preservación del campo limitado de estancamiento del tiempo puede engañarlos fácilmente haciéndoles pensar que ella murió más tarde de lo que realmente murió una vez que se lo entregamos. No me importa lo que pase, siempre y cuando cuides adecuadamente mi cuerpo. Lo he estado usando durante casi las últimas 2 décadas. Iria resopló, fingiendo que apenas le importaba su actual estructura mortal. Después de todo lo que he pasado, espero que sea expulsado con cierta integridad. Estoy bastante seguro de que tienes poco de qué preocuparte en ese sentido. Saber sonrió irónicamente. Dudo que Assassin fuera demasiado amable con cualquiera que intentara lo contrario. Todos los maestros presentes no se molestaron en intentar ocultar el escalofrío generado por aquella hipotética. Dejando a un lado mi seguridad, podemos volver a la razón por la que estamos aquí en primer lugar. Iria frunció el ceño, un poco molesto y miró alrededor del parque. Dejando a un lado la maldición, estar en un lugar tan abierto suele ser algo que los asesinos como tú y papá intentan evitar, ¿no? Ah, claro. Bueno, verás, ese es el punto. Shirou sonrió tímidamente y se rascó la nuca. La cuestión es que, después de todo lo que he pasado y todo mi crecimiento, durante la guerra, más o menos necesito descubrir cómo luchar de nuevo. El grupo guardó silencio durante varios largos segundos mientras se digerían sus palabras. ¿Eh? Iria parpadeó distraídamente como si no comprendiera lo que acababa de decir. No entiendo. Sakura estaba en el mismo barco. Shirou, entrenas con Basset-san y Saber casi a diario. Y si no recuerdo mal, incluso te peleaste con Lancer anoche. Literalmente empalaste a un homúnculo de combate de Insvern hace media hora como si no fuera nada, y ahora dices que no sabes pelear. Iria añadió al argumento de Sakura. No. No creo que eso sea a lo que se refería Shirou. Saber intervino en nombre de su maestro antes de mirar a Rider. Creo que los otros servants también entienden su situación. Assassin asintió, sin dar más detalles. Berserker no dijo nada, como se esperaba. Sí. Lo suficiente como para entender por qué nos llamaron a Sakura y a mí. Rider dio un paso adelante hacia Shirou en particular, el aire de un depredador se filtró lentamente de su existencia. Shirou, explica. Iria estaba empezando a perder la paciencia otra vez. No hay mucho que explicar. Shirou se encogió de hombros, sin dejar de mirar a Rider. En cierto modo, la pelea ya había comenzado. Estoy demasiado acostumbrado a tácticas de emboscada y asesinato. Y entrenar con Saber y Basset me solo mejora mi técnica y mis habilidades cuerpo a cuerpo básicas. No he tenido tiempo de practicar hacer todo lo posible con mis cambios y habilidades contra un oponente apropiado que sea lo suficientemente flexible como para mostrar resultados. Saber y Lancer no son buenos enfrentamientos, Caster está demasiado ocupado, Assassin no es apto para entrenar, Berserker me mataría y Archer. ¿Estarías tentado a matar a Archer de verdad? Iria se mostró inexpresiva y dijo lo que casi todos estaban pensando, lo que simplemente deja a Rider. Sakura concluyó antes de que la conversación se quedara con Archer por mucho tiempo. Se volvió hacia su sirviente con cautela. ¿Estás bien con esto? No te preocupes, Sakura. Esto puede considerarse simplemente una extensión de nuestra pelea de la semana pasada. Rider consoló con confianza a su maestro. Prometo que no lo lastimaré demasiado. Tengo bastante experiencia jugando con mis oponentes. Fue una de las pocas formas de entretenimiento que tuve en Chapelles Isle a lo largo de los años. En serio, no puedo decir si estoy deseando que llegue esto o si ya me arrepiento.
Shirou se rió con una sonrisa fácil y genuina en su rostro. Me sorprende que estés bien con esto, saber. Ella se volvió escéptica hacia el rey de los caballeros. Pensé que estarías enojado porque Oni-chan quiere que Rider lo ayude a fortalecerse. Ya he llegado a un acuerdo con lo que Shirou necesita. Saber negó con la cabeza mientras notaba como todos se alejaban lentamente de Shirou y Rider. Su técnica ha mejorado notablemente desde mi invocación. Sin embargo, los métodos de tu hermano no se limitan al manejo puro de la espada. Requiere un oponente versátil para practicar y ejercitar plenamente sus propios métodos versátiles. Me temo que soy demasiado poderoso para que él luche contra él. En serio, sin tener una verdadera sensación y comprensión de sus capacidades. Confío en que Rider desempeñará el papel adecuadamente. Un par de clavos unidos por cadenas de acero se materializaron en las manos de Medusa. Seré gentil. Un par de espadas de acero azul con bordes rojos malditos se formaron en las de Shirou. Estaré a tu cuidado. La energía entre los dos comenzó a aumentar lo suficiente como para que la temperatura en el área se calentara varios grados. Y luego desaparecieron. A 20 metros de distancia, la pareja aparentemente se rematerializó con un fuerte choque cuando sus armas se encontraron. Como antes, las dagas de Rider fueron cortadas en pedazos por las espadas malditas de Shirou, pero fueron reemplazadas inmediatamente y sin esfuerzo para el siguiente intercambio un milisegundo después. Rápido. Sakura parpadeó sorprendida mientras intentaba seguir el ritmo del aparentemente inocente combate. No pensé que Shirou fuera tan rápido. Está siguiendo el ritmo de Rider. Todavía están calentando, corrigió Assassin, sin tener problemas para ver todos y cada uno de los movimientos realizados. Shirou aún no había usado el escudo de la familia Miya y Rider, en todo caso, estaba jugando con él. Se movía a una quinta parte de su velocidad de combate real, si acaso. Dicho esto, Rider fue uno de los servants más rápidos de la guerra. Su 20% todavía era impío en comparación con lo que la mayoría de los humanos podrían alguna vez soñar con igualar. Saber no se apartó de la pelea, observando con claros ojos verdes. Ha cambiado. Tampoco simplemente debido a los recuerdos de Archer. Su cuerpo se ha visto obligado a mutar y adaptarse. Ya sea por su esfera de realidad o por su peculiar condición vampírica. Su capacidad física y mágica es mayor de lo que alguna vez fue, y ahora no estoy acostumbrado a maximizar su uso adecuadamente en combate. La pareja en conflicto estaba aumentando en agresividad. Un streak que se convirtió en 3. Una patada fallida creó un pequeño cráter en el suelo. Y, auge. Shirou voló hacia atrás cuando Rider instantáneamente aumentó su velocidad y lo golpeó, lanzándolo hacia atrás más de 20 metros antes de que lograra detenerse, todavía de pie pero jadeando por aire. Deja de pelear conmigo como si fueras humano, ordenó Rider sin emociones, sin favor ni malicia. Estás usando los mismos movimientos y tácticas que usaste hace una semana. Deja de pretender ser saber. Si quieres explorar las profundidades y la versatilidad de tus habilidades, entonces hazlo ya. No me hagas perder el tiempo. ¿O no? ¿Ya estás decidido a imitar a Archer? Esa última broma pareció ser el detonante para sacar a Shirou de su estado de shock atónito, si la pequeña ola de pura ira era una indicación. Oh, esto probablemente no terminará bien. Ella hizo una mueca, y Sakura y Saber asintieron con la cabeza. De hecho, antes de que alguien se diera cuenta de que Shirou había descartado las armas en sus manos, ya estaba disparando una salva de espadas sin nombre a Rider con su arco a velocidades vertiginosas, y su velocidad solo se hacía más rápida con cada disparo. Rider ya se estaba moviendo antes de que el primer disparo llegara a la mitad de su camino, pero pronto se dio cuenta de que evitar los proyectiles de Shirou sería más difícil de lo previsto. Todas y cada una de las flechas de la espada apuntaban casi exactamente hacia donde estaría ella, incluso con su velocidad mejorada y su agilidad inhumana. Era casi como enfrentarse a un sirviente clase arquero en ese sentido, aunque solo fuera porque estos ataques tenían menos peso en comparación. No está mal. Mantenerme al día, incluso con tus ojos y los recuerdos de Archer, no es una tarea sencilla. Tu base y habilidad con el arco son notables. Rider sonrió antes de profundizar un poco más en su maná. Pero ¿cómo te irá con esto?
jinete desapareció. Sin embargo, sorprendentemente, ella no reapareció para asestar otro golpe doloroso a su objetivo, sino a poca distancia de él para defenderse de lo que solo podría describirse como un perdigones disparado desde el arco de Shirou, que consistía en fragmentos de una espada literalmente destrozada. Corrección. Había sido detenida por 8 ráfagas de pseudo-perdigones, todas disparadas en una sucesión extremadamente rápida, para generar una pared literal de acero destrozado que amenazaba con destrozarla en trozos de carne si hubiera sido un ser humano normal. En el momento en que se detuvo su impulso, Shirou una vez más intercambió tácticas, cuando media docena de espadas sobre él se materializaron y dispararon como balas, mientras él lanzaba su brazo derecho hacia adelante, sacando una cadena dorada de su manga. ¡Oh! Rider casi ronroneó de curiosidad y diversión cuando vio la cadena venir hacia ella. Sabía lo que era, pero en términos de experiencia aún superaba ampliamente a Shirou con respecto a este estilo de combate. En una demostración inhumana de agilidad, saltó hacia un lado mientras atacaba con su propia uña y cadena para atrapar al dorado que se aproximaba, evitando al mismo tiempo las espadas que venían hacia ella por un pelo en el proceso antes de aterrizar elegantemente sobre sus pies. Ella no se había levantado justo antes de azotar violentamente, con la intención de enviar una sacudida que al menos dislocaría o rompería el brazo de Shirou. Rastrear. Romper. O al menos ese había sido el plan antes de que la longitud de su clavo y cadena se hicieran añicos explosivamente desde donde estaba enredado con Enkidu. Todo el camino hasta la propia Rider. En el breve momento, la Cervante estaba preocupada con su armamento literalmente explotando en sus manos. 5 veces más espadas que antes se materializaron sobre Shirou y dispararon violentamente. Rider, notando instintivamente el peligro, saltó para moverse mientras descartaba sus uñas para no resultar dañada por la reacción en cadena literal. Solo para tropezar cuando su pierna fue atrapada por la cadena dorada que se unía al otro brazo de Shirou. El parque retumbó cuando Rider fue bombardeado con las copias sin nombre de Noble Fantasma. Nada mal. O al menos, parecía que la habían bombardeado. El hecho de que ella saliera de los escombros y la destrucción sin apenas un rasguño parecía indicar lo contrario. Eres mucho más agresivo que Archer. Rider se acercó a él lentamente como el depredador que era. Claramente prefieres una estrategia ofensiva a su estilo defensivo. No hay que perder el tiempo siendo paciente o ganando tiempo. Tu objetivo es crear aberturas en la postura de tu oponente para explotarlas, ya sea atacando cualquier fortaleza o debilidad que tenga y que se adapte a tus preferencias en un momento. ¿Qué mentalidad tan viciosa y despiadada debes poseer para pensar de esa manera? Realmente, hacer estallar los preciosos juguetes de una mujer de esa manera. Adorable. Como para subrayar su punto, se rearmó con las uñas y lamió sensualmente la punta de una de ellas. La técnica de Archer era más refinada que la de Shirou, sin lugar a dudas. Pero podía permitirse el lujo de dejarlo todo. Era un sirviente y tenía las habilidades y la experiencia para resistir el tiempo suficiente para idear algún método inteligente, aunque algo sencillo, para eliminar a un enemigo que lo supera de una forma u otra. Shirou, por otro lado, aunque seguía siendo impresionante por lo que era, no tenía el lujo de recibir 1 o 2 golpes contra enemigos más fuertes si tenían que enfrentarse cara a cara. Al menos todavía no. Ahora. El joven asesino exhaló un poco de aire caliente de sus pulmones, recibiendo algo de oxígeno. Estaba empezando a acelerar, pero ya podía decir que iba a sufrir muy pronto por este partido. Rider era simplemente demasiado fuerte como para esperar enfrentarse 1 a 1 en una pelea justa, sin importar qué trucos usara, salvo quizás su Reality Marble. Pero eso anularía la punta del mástil en primer lugar. Esta vez realmente se metió en una situación irrazonable. Parece que tú también estás empezando a disfrutar de esta pequeña cita. Rider sonrió, notando la sonrisa genuina y desenfrenada en su rostro. Supongo que se podría decir eso. En una noche de luna llena con una hermosa mujer extranjera. La mayoría de los hombres aceptarían este tipo de configuración. Se puso de pie con la espada en la mano. En el fondo de su mente, estaba contemplando si realmente debería ser tan imprudente en el próximo intercambio. Si salió mal. Parece que estás dudando sobre algo. Rider pareció captar su incertidumbre al instante.
Vamos, entonces. El objetivo de esto era que me impresionaras, ¿no? Shirou no pudo evitar soltar una carcajada. Sabía que Ryder solo se estaba burlando de él a medias, pero no podía negar que ella tenía razón. No tenía sentido si al menos no intentaba expandirse un poco más, independientemente de los riesgos y consecuencias. Trazar / seleccionar Noble Phantasm según las propiedades deseadas. Desactivación de seguridad / alteración y reutilización de la estructura manteniendo la integridad del misterio. Liberar todos los procedimientos de seguridad / aplicar y organizar el producto alterado. Shirou extendió su brazo izquierdo. Ejecutar y forjar. Mi cuerpo está hecho de espadas. La carne de su mano extendida se onduló y deformó, no, era más parecido a flexionarse y volver a su estado escamado y afilado, solo que en lugar del brillo estándar de acero gris, poseía un motivo híbrido de oro y acero blanco. Ryder podía sentir el extraño poder que su brazo irradiaba desde donde ella estaba. Oh, eso es ciertamente nuevo. Saber también lo notó. Y me resultó familiar. Su brazo. Esa sensación. No me digas que él. Antes de que cualquiera de los Servant pudiera terminar sus pensamientos, Shirou desapareció. Ryder apenas logró superar su sorpresa antes de levantar las uñas para defenderse del golpe de la espada en su mano izquierda. Una vez más tuvo que adaptarse al impacto del golpe mucho más poderoso que le apartó los brazos para bloquear el ataque del arma que tenía en la derecha. Incluso si ella no estaba usando todas sus fuerzas, la diferencia en sus golpes fue más que suficiente para desequilibrarla. Fue solo con el tercer golpe que logró recuperar suficiente equilibrio para retirarse con un gran salto que la habría puesto dentro del alcance de su arco si él hubiera decidido seguir adelante. Eso es lo que más me gusta. Ryder sonrió con aprobación. Usar la habilidad pasiva de un Noble Phantasm para mejorarte a ti mismo convirtiéndolo en tu carne. Estás usando tu condición a tu favor. Bastante adaptable. Sí, aunque lleva un tiempo acostumbrarse. Shirou asintió, aunque con una mueca. A decir verdad, recibió casi tanto latigazo cervical por ese ataque como Ryder. No esperaba tanto impulso. Pero es por eso que estamos aquí, ¿no? Supongo. Aunque esperaba que fuera porque finalmente notaste a una chica además de Sakura. Bromeó Ryder. Antes de continuar, me atrevo a preguntar con qué Noble Phantasm estás armado. Shirou levantó sus dos espadas sin nombre en la mano, vertiendo lentamente maná en su cuerpo para reforzarse aún más y llevar la pelea al siguiente nivel. Tendría que empezar despacio. No se sabe qué también podría adaptarse una vez que usara el escudo de la familia Milla. Por un breve momento dudó en pronunciar el nombre de la espada, ya que sin duda le traería recuerdos que era mejor dejar enterrados, pero aplastó esa idea inmadura. No tenía sentido ocultar esta información. No después de que todos los presentes hubieran confiado en él. Es Arondigt. La espada de Lanzarote del lago. Una espada de los Fade, como Excalibur. Y uno que probó la sangre de amigos y enemigos por igual. Y, más notablemente en este caso particular, una espada que mejoraba todos los parámetros del propietario con solo empuñarla. O estar entrelazado con él en este caso. Saber fingió no notar los jadeos y las miradas que le lanzaban quienes estaban a su lado. Oh, ¿no es esa una de las espadas que perteneció a uno de tus hombres, Saber? Ryder inclinó ligeramente la cabeza hacia su sirviente. Sería mejor que no te distraigas, Ryder, reprendió Saber, sin traicionar ninguno de sus pensamientos sobre el asunto. Arondigt es una espada hecha por hadas. La contraparte mía. Era una fuerza digna de contemplar en las manos de Lancelot, para bien o para mal. Y para ser sincero, no estoy seguro de qué desastres se producirán con ella en la mano de Shirou. Imitación o no. Me encanta el refuerzo positivo, Saber, gritó Shirou mientras se concentraba en Ryder, su maná se elevaba lentamente, al igual que el de Ryder. Y a juzgar por sus niveles y su sonrisa, no iba a ser tan fácil con él como antes. Mantengo lo que dije, maestro. Usted es un puñado en el mejor de los casos. Saber no se molestó en ocultar la pequeña sonrisa de diversión en sus labios. Las mejoras de Arondigt, además de su cuerpo alterado, refuerzo casi perfecto y el escudo de Milla.
Shirou desapareció una vez más, al igual que River. Una franja notablemente más grande del parque quedó libre de la colisión de las dos fuerzas. Shirou tenía razón al decir que no podía luchar directamente al nivel de un Servant. En los 10 segundos siguientes se formaron 3 cráteres más, junto con 4 trincheras menores. Pero, a decir verdad, estuvo más cerca de la hazaña de lo que probablemente suponía. Oh, y dejaste entrar al vampiro así. Touko dejó escapar una bocanada de humo de sus pulmones mientras casualmente se reclinaba en su asiento. En caso de que no lo hayas notado, esta no es la era de los dioses. No hay muchas cosas en estos días que puedan detener a un ancestro del calibre de Salomón en cualquier momento, si tiene ganas de hacer todo lo posible. Y yo me faltan muchísimo esos recursos. Caster suspiró y sacudió la cabeza. Ella solo había estado fuera por un par de horas para hacer el mantenimiento periódico del Gran Grial, y en ese tiempo el vampiro había hecho algo. Estaba empezando a sospechar que era un rasgo genético de esos monstruos. Al diablo con la peculiar rama mutada del niño. ¿Y qué quería? Para ayudar, sorprendentemente. Touko se acercó a su escritorio y tomó un frasco con un líquido transparente, salvo por una pequeña mancha flotando en el medio. ¿Por qué no me dijiste que la mamá de la niña todavía estaba por aquí? Sierva o no, sus óvulos todavía funcionan, hasta donde yo sé. Caster contuvo una multitud de reacciones frustradas ante la revelación. Se determinó que la existencia misma de la madre era un tema que era necesario conocer. ¿Te informó el monstruo de su dolencia? Lo hizo. Pero claro, te tenemos a ti, no. En lo que a mí respecta, es solo otra cosa más que abordar. Las burlas de Touko claramente estaban molestando al Servant, y momentos después su sonrisa confiada desapareció. Dicho esto, esta donación nos será de gran ayuda si queremos tener el cuerpo listo pronto. ¿Cómo es eso? La princesa de Cólquida sabía que la mujer estaba llevando la conversación hacia otro dolor de cabeza que no podía ignorarse por mucho que deseara lo contrario. La pelirroja dio otra calada a su cigarrillo y miró al techo sin comprender. A decir verdad, hacer un cuerpo adecuado para la chica es más complicado de lo que pensamos al principio. Normalmente, la forma en que funciona mi oficio es que hago una copia directa del sujeto. Ni más ni menos. Un clon perfecto literal. El problema es que nuestra princesita en particular no solo tiene partes que no podemos copiar, sino que también se ha jugado con su cuerpo antes y después del nacimiento. Está muy alterado con su alma hasta el punto de que no solo no podemos hacerlo. Esa copia en primer lugar, pero su propia alma no puede identificar adecuadamente lo que se supone que es su cuerpo. Y si el cuerpo y el alma están lo suficientemente desalineados, el cuerpo fallará prematuramente. Caster frunció el ceño al darse cuenta de que la limitada vida útil actual de Yggdrasil era una prueba más difícil de abordar de lo que se suponía inicialmente. En una analogía más básica, Yggdrasil ya era una estructura desequilibrada debido a sus alteraciones. Uno que ya está en proceso de desmoronarse debido a su mala fabricación. Sin los planos originales, o al menos una lista de las modificaciones que se le hicieron a lo largo de los años, hacer una copia de su cuerpo solo conduciría a otra estructura desequilibrada, con o sin el contenido. Sin embargo, la muestra de óvulos de Yggdrasil abordó ese problema. Un modelo original perfecto de una secuencia genética modelo justease. Casi perfecto, al menos. Como dije, normalmente estos cuerpos funcionan bajo el principio de ni más ni menos. Basta con que una persona lo mire y realmente crea, ese soy yo. Sin embargo, este proyecto es diferente. Estamos tratando de producir un Yggdrasil. Sin las tonterías que los Ainsberg le han hecho. Una Yggdrasil que Yggdrasil naturalmente puede ver como ella misma, incluso si es diferente y nunca antes la había visto como debería haber sido, por así decirlo. No. Eso no funcionará. No en su totalidad. Caster negó con la cabeza. Las alteraciones en ella son demasiado severas y prominentes. Producir un cuerpo de lo que debería ser ahora sin las modificaciones en su totalidad pondrá a su alma en shock si se transfiere. La disparidad entre los dos estados es demasiado grande.
Es por eso que probablemente sea mejor que el Munchkin siga siendo un Munchkin por un tiempo más, pero luego tenemos que ajustarnos a la edad de su alma para que aún se adapte adecuadamente al peso de su edad actual. Ese no será un tema demasiado difícil. Los efectos de la longevidad y el alma se comprenden bien en mi época. Abordar la disparidad e implementar ajustes no llevará mucho tiempo. Caster le interrumpió. Antes de eso, tendré que examinar y limpiar la muestra de cualquier contaminación del Gran Grial. Adelante. Tú eres el experto cuando se trata de esto. Tuco bostezó antes de levantarse y estirarse. De hecho, voy a tomar una siesta. No he descansado desde que llegué aquí. Muy bien. Me tomará algo de tiempo examinar adecuadamente esta donación y asegurarme de que puede usarse para reforzar la integridad del cuerpo. Tendremos que tener cuidado de que los efectos de su origen espiritual se minimicen, si no se anulan, para el futuro. Producto final. Déjate inconsciente. El Aosaki saludó. Y ten cuidado con el líquido de éxtasis para el cuerpo. Finalmente logré hacerlo perfecto para el niño. Me tomó una eternidad encontrar el equilibrio adecuado para usarlo. Homúnculo de Ainsburn y todo eso. Dada su peculiar condición, no lo dudo. Podemos discutir tus hallazgos cuando despiertes. Caster no se molestó en mirarla mientras recogía la muestra de huevo y comenzaba a cantar en un idioma antiguo que para los oídos de Touko no debería ser posible para la lengua humana pronunciarlo. Bien por mí. Eso debería darle suficiente tiempo para descansar un poco y encontrar una manera de explicar o encubrir la única gota de sangre de Mereb Solomon mezclada con la solución. Quiero saber, preguntó Rin cuando el grupo de Shirou finalmente entró a la casa. Shirou, por otro lado, era el bombero llevado por saber y estaba completamente inconsciente. Está bien. Shirou solo quería entrenar con Rider por algún tiempo. Saber trató de tranquilizarla. Decidieron que el parque sería un lugar adecuado y espacioso para ello. Ahí es donde estuviste todo este tiempo. ¿No pudiste encontrar un lugar más adecuado para algo tan menor? Luvia se encogió. Espacioso o no, el parque de la ciudad le provocó escalofríos. La culpa es de Oni-chan. Él es quien lo eligió. Iria bostezó. Ella solo quería dormir en este momento. Ciertamente parece que Rider le hizo un número, señaló Basset. Ella hizo. Sakura le dio a Iria una mirada ilegible desde atrás que ciertamente no hizo estremecer al albino. Berserker hizo el resto. Frenético. Los que no lo sabían se resistieron. Ella pensó que sería bueno hacer las cosas interesantes para Shirou mientras él entrenaba con Rider cerca del final. El tono de Sakura permaneció muerto, en contraste con el culpable que fingió inútilmente no verse afectado por ello. Así que ayúdame, si no conociera a Shirou lo suficientemente bien ahora, realmente creería que planeó esto para no explicar qué diablos hizo antes en la asociación. Rin se frotó las sienes con frustración. Funcionó, ¿no? Oni-chan incluso logró matar a Berserker una vez. Teniendo en cuenta cuántos noble fantasmas Gilgamesh le lanzó al semidios griego durante su pelea, no era difícil suponer que el adolescente tenía opciones más que suficientes para recurrir si era necesario. Solo después de que Rider ayudó a distraer a Berserker el tiempo suficiente para que pudiera hacer algo más que colocar escudos para no morir. Incluso entonces estuvo cerca. Saber se puso del lado de Sakura, no divertido. Aún así necesitas disculparte. Solo porque tenga una disposición peculiar no significa que puedas arrojarlo frívolamente a situaciones peligrosas. ¿Estás hablando de Berserker Oni-chan? Sí. Ja. Lancer se rió a carcajadas desde la sala de estar. Basset tomó nota mental de lanzar a Lancer a situaciones más peligrosas debido a su peculiar disposición. En el momento en que Shirou y Berserker sean puestos en el mismo nivel de tonterías irracionales, es el momento en que me iré a la cama para esperar a que pase este dolor de cabeza. Rin se dio la vuelta con una mirada muerta en sus ojos y regresó a su habitación. Con suerte, cuando despertara, el mundo tendría más sentido. Por una vez estamos de acuerdo. Luvia la siguió con la misma expresión agotada. ¿Han vuelto todos? Irisbiel fue la última en entrar al pasillo y se quedó sin aliento cuando vio a Shirou. ¡Oh cielos! ¿Está bien? Él estará bien, Irisbiel. Él es el hogar de Avalon.
Shirou solo necesita descansar un poco y estará listo para prepararles el desayuno a todos por la mañana, la apaciguó Saber. Oh, es cierto. Avalon es muy útil así. Irisbiel puso una mano en su mejilla pensativamente. Porque recuerdo cuando me ayudó a recuperarme de haber sido apuñalado por ese terrible sacerdote durante la Cuarta Guerra. ¿Qué? Saber, Iria y Kiritsugu repentinamente materializado preguntaron en perfecta sincronía antes de que los tres se miraran brevemente como si preguntaran si el otro sabía sobre esto. Quiero decir que eso no le impidió matarme al final de la guerra, pero incluso yo pensé que había muerto en ese momento. Irisbiel se perdió por completo sus reacciones mientras inconscientemente se rascaba el pecho. ¿Cuándo fue esto exactamente, Irisbiel? Saber preguntó con cautela. Oh, fue esa noche que el loco Caster atacó el castillo. Después de que te fuiste, Maya y yo escapamos en la otra dirección mientras Kiritsugu luchaba contra el maestro de Lancer. Detecté a Kira y Kotomini acercándose a los terrenos Y. Pensé que podríamos lidiar con él. Para que no se encontrara con Kiritsugu. Iris se rascó la mejilla tímidamente. No terminó bien. Fuimos completamente superados por él. Iri. Kiritsugu se frotó la sien exasperado por las payasadas de su esposa. Dicho esto, dado lo que le hizo al maestro y prometida de Lancer poco después, no tenía mucho terreno para predicar. Al menos ahora sabemos de dónde lo sacó. Sakura suspiró. ¿Obtener de qué? Iri y Iria preguntaron al unísono. Nadie fue lo suficientemente valiente o tonto para responder esa pregunta. Assassin. Saber. Los dejo en tus capaces manos. Rider pasó rápidamente junto a los dos sin mirar atrás. Ella fue seguida por Sakura. ¿Puedo echarlos? Técnicamente es nuestra casa familiar. Iria miró a sus padres Servant con escepticismo. Legalmente hablando, está a nombre de tu hermano y lo administran los vecinos. Assassin respondió distraídamente. Oh, suenan bien. Irisbiel sonrió. ¿No son ellos Yakuza? Preguntó Iria. Nuestros vecinos son Yakuza. Y dejaste a nuestro hijo en sus manos después de tu muerte. Iria, no uses a tu madre como distracción para salir de problemas. Assassin ignoró descaradamente la reacción técnicamente justificada pero aún exagerada de su esposa de sermonear a su hija. TCH. Si no te importa, voy a acostar a Shirou. Saber suspiró, no queriendo interponerse en un momento familiar de Miya, a pesar de que técnicamente llevaba uno de ellos en su hombro en ese momento. ¿Él está bien? Irisbiel preguntó con cierta preocupación. Es más agotamiento que otra cosa. Estaba llegando a sus límites cuando Irisbiel creyó que era prudente intervenir. Saber fingió no darse cuenta de que la chica apartaba la mirada con un puchero. Afortunadamente, Rider cambió rápidamente de objetivo, y la copia de Enkidu de Shiro estaba disponible para detener a Heracles el tiempo suficiente para que mi maestro manifestara algunos fantasmas nobles lo suficientemente poderosos como para derrotarlo el tiempo suficiente para que el resto de nosotros pudiéramos controlar la situación. Control. Oh, increíble. Los ojos rojos de Iri brillaron como los de un niño. Kiritsugu, nuestro chico es realmente tan fuerte. Quiero decir, todos me han contado todas estas historias, pero pensar que es capaz de matar al berserker de Iria, es un poco difícil de creer. Honestamente, me parece más absurdo que estés aquí. Extendió la mano y tomó su mano para calmarla. O a mí mismo, en todo caso. Kiritsugu. Assassin sacudió la cabeza y suspiró, mirando a su hija. Te disculparás con tu hermano por la mañana cuando se despierte. Sabes que ya está pasando por bastante. Pensé que podría manejarlo, cedió Iria. Parecía que podía seguir el ritmo de Rider, y él mismo dijo que era un mejor rival contra Berserker. No cuando estaba agotado. Sabías también como el resto de nosotros que Rider estaba jugando con él todo el tiempo, sin importar lo que pareciera, sermoneó, mirando a Sabre mientras ella les daba un gesto de despedida antes de doblando la esquina del pasillo y dirigiéndonos a los dormitorios. Fue un movimiento sutil de las manos y un pequeño destello de maná que nadie, excepto los más sintonizados o experimentados, habría notado. Di la verdad. El tono de Assassin se hizo más pesado a medida que el campo delimitado hacía que la conversación fuera privada.
¿Cuál fue el punto de llevar a tu hermano al límite, Iya? Kiritsugu. Iris bien lo miró confundida. Nuestra hija no es tan impulsiva como para arriesgar la vida de Shirou de esa manera por un simple capricho. Una broma es una cuestión. Berserker es otra. Si hubiera sido casi cualquier otra persona en la posición de Shirou, muy bien podríamos haber traído un cadáver. Esta noche, si hubiera tenido la suerte de permanecer intacto. Iya se encogió ante la fría mirada de su padre. Cómo había logrado de alguna manera mezclar su fachada sin emociones de Magus Killer con la del padre decepcionado era demasiado para ella como para ignorarlo. Oni-chan no es mucho más débil que tú. Me aseguré de que Berserker no estuviera haciendo todo lo posible. Heracles, en un mal día, podía convertir sin esfuerzo a la mayoría de los servants en manchas en el paisaje. Y tu hermano es notablemente menor que la mayoría de los servants. Por eso estábamos en el parque en primer lugar. Assassin no se lo tragó. Ella sacudió su cabeza. Eso no es todo. No creas que no me di cuenta, papá. Cerca del final, él era casi tan rápido y fuerte como tú. Los ojos de Kiritsugu se entrecerraron ligeramente. Técnicamente hablando, ella tenía razón, pero solo estaba factorizando sus estadísticas base. Si agregaba sus propias habilidades, tácticas y habilidades, aún superaría a Shirou si alguna vez peleaban. Y, en lo que respecta a los Evans, estoy en el último peldaño. Mis habilidades son las que me hacen un factor, no mi destreza física. La maestra de Lancer podría darme un momento difícil si me enfrentara a ella solo con mis puños. Él también lo sabía de primera mano. La bruja se había propuesto probar sus respectivas limitaciones poco después de que Fraga cayera bajo su control, y quería humillar a Assassin por ser difícil. Iya se mantuvo firme. Si eso es cierto, entonces ¿por qué no pidió ayuda cuando Berserker saltó? Hubo una breve pausa. Rider lo ayudó. Iya se encogió. En retrospectiva, probablemente podría haber hecho mejor las cosas con respecto a ellos. No necesitaba estar cerca para saber que, de hecho, podrían guardar rencor si quisieran. Iri, lleva a ella a la cama. Assassin se volvió hacia su esposa un poco preocupada. ¿Es realmente un problema tan grande, Kiritsugu? Ella preguntó. Tiene el potencial de serlo. Lo sea o no, bueno, es por eso que estoy tomando medidas ahora. No te preocupes. Antes de que cualquiera de las mujeres pudiera decir algo, Assassin desapareció tanto de la vista como de sus sentidos. Él sabe que decir eso solo lo empeora, ¿verdad? Iya frunció el ceño. Iri suspiró y puso una mano sobre el hombro de su hija. Deja en paz a tu padre, Iya. Si hay algo en lo que supera a otros servants es en ser minucioso. ¿Por qué entonces no me siento cómodo sabiendo eso? Porque es tu padre el que está siendo minucioso. Iya no pudo evitar gemir dolorosamente mientras se dirigía a su cama. Oh, ya era tarde en la noche cuando los ojos de Saber se abrieron de golpe. Estoy sorprendido. De todos los visitantes potenciales que esperaba, usted estaba entre los menos propensos a aparecer. Intento mantener las cosas interesantes de vez en cuando. Archer se materializó en la habitación, fingiendo no darse cuenta de que Shirou dormía solo unos metros de distancia. Estoy seguro de que muchos de nosotros estaríamos de acuerdo en que los acontecimientos recientes son bastante interesantes. Saber se arrodilló con la postura adecuada junto a su maestro. Tengo curiosidad. ¿Estar aquí me trae alguna nostalgia? El contraguardián resopló. Esta habitación vacía y en blanco. Apenas hay nada por lo que sentir nostalgia. A diferencia de esta iteración actual, yo era lo más aburrido posible. Es hilarante de una manera cruel. No encuentro nada de eso. No encontrar ningún consuelo o familiaridad en la habitación de tu infancia donde creciste sin conflictos, es más cruel que cualquier otra cosa. Ella sacudió su cabeza. Archer no se molestó en descartar sarcásticamente sus pensamientos. Este no era ni el momento ni el lugar para su habitual comportamiento narcisista. Entonces, fue al grano. ¿Por qué lo apoyas? Saber frunció el ceño y miró a Archer con emociones encontradas. De todos los presentes, pensé que tú serías el que más entendería por qué. Yo fui un caso de caridad, corrigió, cruzándose de brazos.
Un idealólogo que caminaba, hablaba y estaba tan ciego a su idiotez e incompetencia que no podía salvar a una sola persona mientras predicaba sin cesar a otros. Archer miró a su homólogo. Él no se parece en nada a como yo era. Capaz, competente y dispuesto a cometer más de la mitad de los desastres que hizo papá. Cosas que no tolerarías ni en 1.000.000 de vidas. Hablas como si mi propia historia fuera prístina y sin defectos. El rey de los caballeros sacudió la cabeza con desdén. Archer resopló, sabiendo que estaba aludiendo al desastre que era su gobierno. Todavía lo intentaste. Todavía lo estás intentando. Sin embargo, te ha convencido de que te quedes. Ahora su preocupación por ella tenía más sentido. Conoces la predicción de Merlín. Uno que espera por siempre. Uno que busca por siempre. De todas las personas a las que he decepcionado, al menos que todavía puedo recordar, tú eres la que más me persigue. Shiro. ¿Es él el indicado? Archer le interrumpió antes de que pudiera decir algo más. Su pregunta atravesó su armadura y su corazón, causándole más miedo e inquietud que la mayoría de las batallas de las últimas semanas. Yo, no lo creo, cedió, incapaz de mirar a Archer a los ojos mientras contemplaba el rostro exhausto de su maestro. Sin embargo, podría hacerlo, ella no dijo, si así lo deseaba y seguía adelante. Pero ella no lo hizo. Al menos no todavía. Las pruebas y responsabilidades que soportaba su maestro ya eran paralizantes y enloquecedoras como para pensar siquiera en ellas. Agregar a esa carga una tarea incluso más allá de esa era cruel e irrazonable. Quizás si los dos lograran superar con éxito sus futuras empresas. Tal vez si ella misma experimentara y apreciara la paz que lo atormentaba en cada momento de su vigilia. Quizás entonces podría confiarle el futuro que todavía despreciaba. Pero no ahora. Aún no. Está tratando de darme algo más. Sigo siendo el rey de los caballeros, pero aquí y ahora, eso implica menos. Y sin batallas que pelear. Sin tierras que gobernar. Sin feudos que administrar. Tengo tiempo. Pensar, sentir, alejarme de mis responsabilidades, alejarme de los cadáveres y la sangre de mis hombres y camaradas que ensucian a Camlan. Es sorprendentemente refrescante, salvo los vampiros. Tienden a hacer eso cuando están cerca. Archer suspiró y sacudió la cabeza. A esa gente les gustan las alimañas. Casi extraño a los dragones. Los labios de Saber se torcieron divertidos. Hablando de eso, noté una peculiaridad esta noche. Shiro podía reproducir a Rondit, y tenía curiosidad por saber por qué tú nunca lo hiciste. Sus habilidades para mejorar las estadísticas físicas suenan como algo hacia lo que gravitarías. A medianoche, Archer frunció el ceño confundido antes de negar con la cabeza. A juzgar por la breve mirada vidriosa en sus ojos, probablemente se había tomado un momento para retirar la información que tenía sobre la espada de su Reality Marble. No. La mayoría de las armas fabricadas por Fae son difíciles para mí. No es imposible, pero sí ineficiente. Tu espada es el pináculo de la clase. Creo que él es capaz de hacerlo debido a tu conexión y a que Avalon aumenta su afinidad con ellos. Una lástima. Saber desestimó la pregunta con una pizca de decepción menor. No te molestes. Las grandes espadas no son mi estilo si aún no lo has notado. Archer sonrió. Y antes de que preguntes, prefiero mi reverencia personal a esa cosa melodramática que usa Tristán. El diseño de Failnougat era una curiosidad, ya que era un arpa convertida en arco que generaba todo tipo de ataques basados en ondas de choque, pero no era el estilo de Milla en lo más mínimo. ¿En serio? Y pensé que le quedaría bien a alguien tan melancólico como tú, bromeó Saber, para nada avergonzado de burlarse no solo de Archer, sino también de Sir Tristian. No es suficiente soltar poesía terrible y tocar las cuerdas del arpa sin parar a todos los que están al alcance del oído para obtener atención adicional, se burló Emilia. Algunas personas tienen estándares. Así que te has encontrado con mis caballeros. Saber le dio una mirada irónica. Lo he hecho, y creo que Camelot estaría mejor apagando incendios perpetuamente. Esos tontos te habrían vuelto loco a ti y a tu país si se les hubiera dado tiempo para sus propios recursos. Archer hizo una mueca.
Era como si Bedivere y tú fueran los únicos adultos entre todos que podían mantener la mente fuera de sus pantalones. O de la suya en particular. Le ruego me disculpe. Mordred. Ah. Ella todavía es muy exigente conmigo, supongo. Saber tuvo la decencia de romper el contacto visual. Su hijo era un tema bastante peculiar, como tú con tu reino. Archer se cruzó de brazos y la miró atentamente. Sé que no es el momento ni mi lugar para preguntar, y mucho menos para cuestionar tu juicio, pero sí sabes lo que realmente estaba pidiendo Mordred cuando te exigió que la reconocieras como tu heredera, ¿verdad? Saber respiró hondo y exhaló lentamente. Supongo que te refieres a después de que logré filtrar las constantes acciones de mi hermana para socavar mi gobierno, los medios por los cuales Mordred fue concebido y la idea de que de repente tengo un niño de carne y hueso como uno de mis caballeros más prominentes. Archer contuvo una mueca, sabiendo que había pisado una mina terrestre, pero se mantuvo firme. Dado su mandato y experiencia como rey en ese momento, estoy seguro de que logró superar esos detalles más rápido que la mayoría. Para bien o para mal. Ella le lanzó una mirada asesina pero se mordió la lengua. Ella no caería en palabras crueles y engañosas. En cierto modo, tenía razón, como siempre. Ella siempre puso sus deberes como rey por encima de todo. Las intenciones y deseos de Mordred no fueron la excepción. Los deseos de Mordred no eran difíciles de discernir. Sus emociones e intenciones siempre habían sido bastante flagrantes. Aunque, eso probablemente se debió a que se le entendió mejor para eludir el timón que usaba constantemente para ocultar su identidad. Él asintió, recordando distraídamente dicho casco con el que normalmente se convocaba al caballero de la traición. Me he dado cuenta. Sabes lo irritante que puede ser la política a veces. Como dijiste, había un momento y un lugar para todo, y Mordred rara vez era la mejor para juzgarlos cada vez que se avivaba su ambición. Había elegido un lugar más privado y se había presentado. Con más tacto, en cambio, se expuso frente a la mitad de sus compañeros y casi exigió que la reconociera como mi sangre y heredera. Para ella puede ser una señal de confianza y confirmación, pero soy un rey y Mordred es un caballero y de tu sangre, pero no uno digno del trono. Archer ya supuso que el plan de Mordred de exponerse pudo haber sido influenciado por las maquinaciones de Morgan. Ella asintió lentamente con los ojos pesados. Las historias más o menos tienen razón a partir de ahí. La cita de Lancelot y Guinevere. Luego la traición de Mordred. Luego Camlan. No se molestaría en preguntar si Saber alguna vez intentó reconciliarse con Mordred durante este tiempo. Sería un vil insulto para ambos siquiera expresar tal cosa. En cambio, simplemente asintió un par de veces antes de darse la vuelta. Ya se había demorado lo suficiente. Por lo menos, ten la seguridad de que el manto de un rey es notablemente más liviano que el tuyo en esta era. Puede que te sirva de algo experimentar la vida sin ese peso antes de cargarte con él nuevamente. Si eliges algo tan ridículo de nuevo. Archer, no tienes. Saber frunció el ceño y se giró para decirle lo que pensaba, solo para descubrir que él ya había salido de la habitación. No le había dicho que ignorara sus responsabilidades como rey, aunque se había burlado abiertamente de ellas como hacía con todo lo demás. En lugar de eso, le había recordado que sus deberes eran menores. Al menos en esta época, a su manera, le estaba diciendo que se quedara con Shiro el mayor tiempo posible. No decirle qué hacer de una forma u otra. Solo hay que esperar. Posiblemente fue el consejo más indeciso que jamás les había visto dar. Fue por experiencia personal que sugirió esto. Esas convocatorias irregularmente largas que le proporcionaban breves respiros en su propio infierno. Miró a su maestro con preocupación. Archer no era Shirou. No completamente. Había demasiadas discrepancias como para considerarlos ya la misma persona. Sin embargo, Archer fue Shirou, una vez. En el pasado o en el presente, ella al menos le debía la cortesía de seguir este pequeño consejo antes de cumplir su promesa, si es que lo cumplía. Sin darse cuenta de sus pensamientos, fuera de la habitación, Assassin y Ryder permanecían en silencio en forma espiritual. Ninguno de los dos se dijo una palabra, ni tenía la intención de hacerlo.
Sus planes iniciales para la noche fueron interrumpidos por la visita improvisada de Archer, pero a ninguno de los dos les importó. Oh, disculpa que... ¿Te estás tomando un día libre? Rin tocó descaradamente el pecho de Shiro a la mañana siguiente. ¿De dónde viene esto? Parpadeó, completamente confundido. Solo se confundió más ante las miradas intensas que todos daban en la habitación. Sintió que se suponía que la respuesta era obvia, pero por su vida no podía entenderla. Shiro, te estás agotando. Sakura fue quien se lo explicó. Todos lo han notado a pesar de tus intentos de ocultarlo. Esto tiene poco que ver con tu pelea improvisada con Rider anoche. Saber negó con la cabeza. Pero cuando tomas en cuenta que has estado buscando peleas casi a diario desde que los vampiros expresaron interés en ti, rápidamente se hace evidente que necesitas algo de tiempo para descomprimirte. Shiro abrió la boca para discutir. Esto no es una discusión, lo interrumpió Luvia con firmeza. Hoy vas a la ciudad para que te mimen y te relajes, para que podamos relajarnos. Ya reservé tu visita al mejor spa de la ciudad, y una cena en un restaurante del que puedo dar fe, personalmente puede incluso rivalizar con tus habilidades. ¿Qué tal? Trató de decir una palabra, pero una vez más fue interrumpido. Estamos tomando turnos. Basset sonrió, sabiendo lo que estaba a punto de decir. Dos de nosotros más estaremos sobre tu trasero en todo momento para que no puedas salir corriendo y hacer algo estúpido. El resto de nosotros usaremos ese tiempo para hacer más trabajos y tareas domésticas para no quedarnos atrás. Sinceramente, sin embargo, no me sorprendería que Caster exigiera al menos el triple de este tratamiento una vez que todo el trabajo que hemos puesto en su regazo finalmente haya terminado. Les aseguro que le he dejado claramente claro que las arcas y recursos de la familia Edelfelt están a su disposición cuando ella así lo desee. Con la garantía de que, fuera de emergencias, podrá hacer lo que quiera durante un mes después de que esta debacle haya terminado. Luvia hizo una mueca, muy consciente de cuán sobrecargado estaba su sirviente. Realmente la estaban dando por sentado a este ritmo. Y vas a contribuir a sus reparaciones una vez que esto termine. Casi para demostrar el punto de Luvia, Saber intervino. Creo que actualmente está al lado con el mago titiritero, trabajando en el cuerpo de Illesbiel. Por lo que me han informado, la tarea que les diste es más difícil de lo previsto. Y todos nosotros estaríamos encantados de que nos se dieran a conocer más experiencias. Shiro hizo una mueca, sabiendo muy bien que lo tenían allí. Dicho esto, algo llamó su atención y miró a su alrededor con curiosidad. ¿Qué pasa con Ilya? ¿Dónde está ella? Está castigada después de lo que hizo anoche como castigo, respondió Sakura con demasiada satisfacción de la que pretendía. Por el rabillo del ojo de todos, el rostro de Ilya se asomó desde el pasillo de la casa observándolos, enrojecido y con los ojos llorosos como un niño a punto de derrumbarse por completo. Todos fingieron no darse cuenta. ¿Cómo lograste eso? En serio. No veo cómo eso es físicamente posible. Parpadeó genuinamente confundido. Dado que se suponía que este era su día libre, no sería difícil suponer que ella lo superaría. Con Berserker si es necesario. El asesino se puso firme, sorprendentemente. Rin lánguidamente descartó su preocupación, tratando de mostrarse indiferente si no fuera por la pequeña sonrisa divertida en sus propios labios. Él sabe cómo actuar como un padre decente cuando quiere. Fue muy interesante de ver. Illesbiel ha aceptado comportarse y realizar algunas de las tareas del otro a cambio de salir a ver una película contigo esta noche. Saber elaboró. Assassin tendrá la última palabra sobre si hace un trabajo lo suficientemente bueno como para justificarlo. Independientemente de lo que quería y los resultados, no debería haber enviado a Berserker tras de ti anoche. Sakura negó con la cabeza. Y no deberías ignorarlo como algo menor, Shiro. No discutas. Su ceja se arqueó. Ser tratado como un niño que no podía tomar decisiones por sí mismo era molesto. Saldremos hacia la ciudad en unas horas. Puedes hacer lo que quieras hasta entonces, pero nada extremo. Rin declaró imperiosamente. A menos que alguien sea secuestrado o estemos bajo ataque, no debes hacer nada remotamente parecido a Magus Killer mientras estés con nosotros. ¿Entendido? Eso significa que no puedes traer armas ni explosivos contigo. Añadió Basset.
Pero Rin y Luvia pueden traer sus gemas. Shirou frunció el ceño, sabiendo mejor. Algunos de nosotros no tenemos Reality Marbles, en caso de que no lo hayas notado. Luvia se mantuvo firme. Y tengo toda la intención de disfrutar mi tiempo libre tanto como pueda. ¿Y qué es una dama sin algo de talento? Razonable. Rin replicó secamente. Oh. Supongo que solo algunos de nosotros tenemos el lujo de estar preparados en cualquier momento para lucir bien. Luvia se rió aristocráticamente antes de que se apagara lentamente mientras Basset, pobre, Sakura, sin hogar, y Rin, frugal, la miraban fríamente. Ah. Y aún menos son lo suficientemente generosos como para compartir dicho lujo con sus pares. Shirou se ofreció servicialmente. Sí, claro. Luvia mordió el anzuelo por reflejo antes de darse cuenta de lo que acababa de aceptar. Esperar. Demasiado tarde. Luvia nos invita a comprar ropa y joyas. Rin interrumpió de inmediato, su propio ser brillando con un hambre y avaricia de un tipo diferente esta vez. ¿Puedo sugerir que primero compremos senpai?, preguntó Sakura dulcemente. Shirou gritó mentalmente. Habían superado el punto de no retorno. Es muy probable que Rin asesinara a cualquiera que intentara detener su juerga de compras con la cuenta de Luvia. Tampoco estaba exagerando la verdad en eso, pero había sido idea suya. Había hecho su cama y bien podría dormir en ella. Preferiblemente todavía vivo. La habitación estaba inquietantemente silenciosa antes de que todas las maestras hicieran una pausa y miraran a Shirou como si fuera un trozo de carne. Bien. Es un placer conocerte, chico. Lancer le dio a Shirou su pago final mientras se materializaba y salía de la habitación sin mirar dos veces. No veo lo que he hecho para merecer esto. El adolescente se estremeció como cualquier hombre de sangre caliente, pero no hizo ningún intento de escapar. Reconocía una causa condenada al fracaso cuando la veía. Te peleaste activamente con la mitad de los servants aquí en menos de una semana, dijo Rin inexpresivamente. Shirou abrió la boca para señalar que no era ni la mitad cuando la realidad de lo que estaba discutiendo y su contrapunto lo alcanzaron. ¿Querías decir algo? Rin lo miró fijamente a los ojos, casi declarando abiertamente que disfrutaría viéndolo cavar su propia tumba. Eres consciente de que se supone que tu objetivo es hacerme relajar, ¿verdad? Intentó deliberadamente eludir las posibles minas terrestres que solo le pondrían en mayores problemas. No te preocupes. Nosotros también compraremos para nosotros. Sakura ronroneó, de alguna manera escabulléndose detrás de él sin que él lo supiera. ¿Quién sabe? Quizás encontremos algo que te guste. Lo haremos. Rin y Luvia parpadearon cuando la sonrisa de Sakura se volvió más traviesa y se apoyó en la espalda de Shirou. Tramposo. No es justo. Ella gritó desde el pasillo. Y sé cuándo me tomo mi tiempo libre. Basset puso los ojos en blanco antes de examinar momentáneamente su propio traje. Si iba a quedarse en Fuyuki por más tiempo de lo esperado, también debería comprarse más ropa. Por supuesto, en su propio tiempo. Esto significa guerra, Sakura. Rin gruñó con fuego en sus ojos, Luvia asintió con la misma expresión. Shirou realmente se debatió si recordarles o no nuevamente que este supuesto día libre era para ayudarlo a relajarse, pero se lo pensó mejor. Hubo algunas guerras, incluso él sabía que no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir. Oh, tenemos visión del perro. El mago americano en la otra línea de comunicación hizo una pausa en su almuerzo cuando recibió noticias de sus subordinados. Había pasado casi una semana desde que ingresaron encubiertamente a la ciudad de Fuyuki en un intento de recopilar más información sobre los participantes, pero tuvieron poca suerte. Cualquier intento de acercarse a donde supuestamente vivía Emilia fue derribado, literalmente por lo que solo podían suponer que era Archer. Los esfuerzos por acercarse a donde se encontraba el supuesto gran grial del sistema de la guerra del grial fueron rechazados por campos delimitados tan elaborados y poderosos que solo podían atribuirse al servant de clase Caster. Y luego estaban las ratas. Cuanto menos se hable de esos monstruos que destrozan a los familiares y el equipo de todos, mejor. Literalmente, la mitad de la fuerza que logró entrar en la maldita ciudad había sido aniquilada tan casualmente que quiso cancelar la misión después del tercer día.
Entonces, dejando a un lado los métodos convencionales y clandestinos, habían decidido ir a lo seguro. Reconocimiento de larga distancia en lugares populares y envío de misivas corteses a la casa propiamente dicha para indicar que no eran una amenaza y deseaban hablar con él. Junto con los otros 3 grupos que se había verificado que estaban en Fuyuki a pesar del estricto cierre que se suponía debía tener la ciudad. Después de todo, los magos se enorgullecían de encontrar formas de ignorar o eludir las reglas. No serían muy buenos en lo que hicieron si no lo hicieran. Y parecía que su paciencia finalmente había dado sus frutos. ¿Seguir?, preguntó a través de su auricular mientras intentaba parecer casual. De todos los residentes y miembros de la Guerra del Grial, a obtener información sobre Chirobemilla, el preciado perro de plata de Bartomeu, y estaba cerca de la cima de su objetivo. El segundo mago asesino era un enigma para la mayor parte de su mundo. El chico era extraño si mirabas sus registros públicos y profundizabas un poco más. Encontrado durante la guerra anterior. Familia original y nombre desconocidos. Estudiante ligeramente por encima del promedio. Un arquero notablemente excepcional con potencial para ser un atleta olímpico si sus críticas entusiastas se mantuvieran firmes. Hábito de hacer recados por la ciudad y arreglar equipos. Cerca de la yakuza local. Supuestamente una leyenda local en lo que a cocina se refiere. Y por lo demás, un niño sorprendentemente servicial del que nadie podría decir nada malo. El estadounidense miró el documento de perfil frente a él y vio la foto de una joven pelirroja asiática que se estaba volviendo gris prematuramente mirándolo. Aparte del color de pelo y el conjunto de hábitos inusualmente filantrópicos, el niño tenía una vida pública más o menos normal en comparación con otros reyes magos. Está en la ciudad con el dueño y la hiena. Su mano derecha murmuró en voz baja. Casi parece una cita por la forma en que se pelean por él. Bastardo afortunado. Son niños. Guárdalo en tus pantalones. Él se rió entre dientes antes de darse cuenta de algo. ¿Qué pasa con los pesos pesados? Nega asegura eso. Confirmación sobre el caballero 20 metros atrás con ropa moderna mezclándose. Ella es más pequeña de lo que pensaba. Y aún así probablemente nos mataría a todos con un solo golpe de cualquier espada que tenga si tuviera la oportunidad. No seas estúpido y apégate al reconocimiento. Ya estamos abajo a la mitad. La mitad que fue lo suficientemente tonta como para pensar que podían detener a un Servant y hurgar en sus campos delimitados. Nunca sabré cómo ese idiota de Morrison fue puesto en nuestro grupo. No fue por mérito, lo que puedo decirte, mierda. ¿Problema? Frunció el ceño, preocupado por el futuro inmediato de su amigo Scott. Estoy expuesto. Él me mira directamente y no parece feliz. La voz de la gente estaba inquieta. Más aún porque estaba vestido con ropa puramente civil, sin códigos místicos notables en su persona, y sentado dentro de un café con una ventana con vista a las calles de la ciudad. Por supuesto, en el mejor de los casos debería ser simplemente otra cara más en el fondo y, sin embargo, de alguna manera todavía estaba vinculado en cuestión de segundos. Los rumores no estaban equivocados. Bastardo tiene ojos plateados. Espeluznante como el infierno. Hijo de puta. Pureyes era un verdadero dolor de cabeza si no sabías cuál era su misterio. No hagas ningún movimiento. No lo sigas. No podemos permitírnoslo. Simplemente haz lo que él quiera. Muestra tu estómago si es necesario. Eso decía que algo andaba mal. Cualquiera que tenga incluso remotamente experiencia en asesinatos y espionaje sabe que lo primero que uno aprende es a no llamar la atención sobre sí mismo ni hacerle saber a su objetivo que existe. A menos que, muy por delante de ti. Siento como si ya tuviera una espada en la garganta. La voz del otro lado se rió nerviosamente. Parece que no se lo está contando a las chicas, lo que significa que podría sobrevivir a esto. Espera, ¿dónde está? ¿Tienes asuntos con mi maestro? Mierda. Una tercera voz claramente femenina se escuchó al otro lado de la línea. En solo unos segundos sin ninguna atención, el sirviente clase Sabrella se había dirigido hacia ellos. Si había alguna duda sobre lo aterradores que eran los Servants antes, ahora estaban muertos y desaparecidos. El líder de la operación ni siquiera estaba allí y ya estaba sudando a mares.
Había algo abrumador en esa voz que lo hizo sentir nuevamente como un cadete en su primer día de entrenamiento. El mocoso había roto a propósito una de las reglas cardinales del juego para darle a su servante una oportunidad para literalmente sentarse en su mesa sin que pudiera reaccionar hasta que fuera demasiado tarde. Malditos semillas. Padre o hijo. Ambos eran pesadillas con las que lidiar. Pensé que Emilia convocó a Saber, no a Assassin. Ganó tiempo para recuperar la compostura. Te aseguro que esta conversación sería mucho más corta y desagradable si lo fuera. Saber lo corrigió casualmente mientras fingía no reconocer la existencia de la copia de su daga Carnuenan que Shiro hizo ese mismo día. Supongo que no estás entre los otros 3 grupos a los que he tenido la tarea de abordar hoy. Puedes. Ciertamente explica por qué tu supuesto maestro parecía estar molesto con nosotros antes. Maravilloso. Ya estaban en problemas porque no eran los primeros en intentar espiar una cita de 3 adolescentes, teniendo en cuenta que el encuentro anterior involucró a una joven que creía que era inteligente intentar abordarme con un código místico defectuoso y perturbar la paz. Creo que su estado de ánimo apenas disimulado estaba justificado. Su tono casual no cambió en absoluto, pero hizo poco para ocultar las implicaciones subyacentes. Scott maldijo en voz baja. Así que ese fue el pico que sintió antes. Había sido tan rápido que apenas lo registró. Dada la rapidez con la que el Servant lo había alcanzado, ahora sabía por qué había sido tan breve. Solo reconocimiento en el mejor de los casos, señora, habló por teléfono. Fuyuki es, en el mejor de los casos, un polvorín y todo lo que todos tienen que seguir son rumores y cualesquiera que sean las declaraciones oficiales de la asociación. No tenemos ninguna intención de interrumpir o inmiscuirnos en nada. Especialmente ahora que te han atrapado. Al sirviente no le hizo gracia. Especialmente. Genial, ahora sentía que su madre le estaba menospreciando. La perra nunca se tomó una mierda por nadie. Te recomiendo que te informes ante tus superiores y abandones la ciudad. Por el bien de tu misión. El sirviente prácticamente ordenó en forma de consejo. Assassin y su maestro han estado cada vez más disgustados por el aumento de individuos groseros recientemente y, en consecuencia, se han vuelto más difíciles de aplacar. Ambos son bastante difíciles de controlar a veces. Bueno, si eso alguna vez fue una advertencia para que se fueran de la ciudad, él no sabía qué era. Se tomará con extrema consideración. Tienes mi agradecimiento por ser civilizado a pesar de nuestro comportamiento grosero. Asegúrate de mejorar en ese sentido. Hay muchos en esta ciudad que son menos indulgentes que mi maestro y yo. Ahora, si no hay más temas que desees discutir, tengo mis propias obligaciones de las que ocuparme. Es solo que algunas organizaciones fuera de la influencia de la asociación están interesadas en hacer contacto con él. Nosotros estamos entre esos números. Agente, si fuera tan amable de entregarnos nuestra misiva. El agente frente a Sabre lentamente metió la mano en el bolsillo de su abrigo para demostrar que no era una amenaza antes de sacar un pequeño sobre y entregárselo al Servant. No esperaban hacer una entrega ese día, pero todos sus agentes tenían una copia a mano por si acaso. Me encargaré de que lo reciba. Buenos días y espero que el resto de la semana transcurra sin incidentes para usted. Saber asintió y se fue con una amenaza que no necesitaba explicación. Hijo de puta, siseó Scott mientras veía a Sabre irse, tirando el protocolo adecuado al viento. Hemos visto algunas cosas jodidas, Mike, pero nunca pensé que casi me cagaría cuando un fantasma apenas adolescente me hablara en un café por espiar a un trío de adolescentes. Me sentí como si estuviera al lado de un maldito reactor de maná sin una pizca de protección. Dame un apóstol cualquier día sobre esto. Scott, cállate y regresa a la base antes de que tu gorda boca haga que nos maten a todos. En lo que a mí respecta, el trabajo está hecho y nos dirigimos de regreso a Okinawa, maldijo Mike a su amigo. Si los superiores se quejan de eso, puedo decirles que envíen a alguien más para que lo desaparezca un sirviente clase asesino en pie de guerra. O el Magus Killer, que pueden o no bloquear pollas, por lo que a mí me importa. Tenemos suficiente datos para mantener contentos a los fantasmas durante un mes. Assassin no tenía contrato con Emilia. Había otros grupos que estaban probando suerte con el niño.
Estaba lo suficientemente cerca de Delfelt y Antosaka como para tener una posible relación sentimental. Emilia se estaba agitando por las partes externas que invadían su espacio personal, no, había más que eso. Probablemente estaba sucediendo algo que no quería que fuera interrumpido. Algo en lo que los otros maestros probablemente estaban involucrados y dispuestos a hacer todo lo posible para hacer cumplir, incluso si eso significaba doblar y romper las reglas y potencialmente arruinar las relaciones internacionales. De todo lo que acababan de aprender, eso no se refería a una amenaza a sus vidas, fue la cercanía de Emilia y Delfelt la mayor recompensa. Más de unos pocos habían expresado su apoyo a la idea de tal vez comprar la lealtad del mercenario en una medida u otra. Desde utilizar los servicios de Caster hasta potencialmente traicionar a los demás para robar el Gran Grial en tránsito. Lo más probable es que uno de los tres escenarios estuviera en juego. O Delfelt ya estaba jugando con Emilia para cualquier objetivo que tuviera en mente. O Emilia ya había llegado a ella primero con un trato que ella no podía dejar pasar. O, por improbable que pareciera, ella realmente estaba así de enamorada de él. De cualquier manera, iba a ser un dolor de cabeza lograr que ella cumpliera con cualquiera de las solicitudes de su organización. Especialmente después de haber hecho un espectáculo de literalmente destrozar su último contrato delante de todos durante el juicio de El Mayori. La chica había dejado clara su posición al mundo y, a menos que fuera parte de algún complicado plan suyo, no era probable que se retractara ahora. No para ellos. Al menos no es barato. Oh, Shiro estaba cansado. En verdad, excepcionalmente cansado. Espiritualmente. Al menos como hombre, Rin y Luvia habían ganado sorteando quién lo atraparía primero, un presagio en sí mismo, y habían pasado 3 horas en el distrito urbanizado Shinto. Compras de ropa. Si alguien le hubiera dicho a Shirou que había usado más conjuntos de ropa que armas en su reality marble, habría estado de acuerdo de todo corazón o habría mirado a su alrededor con cautela para asegurarse de que Rin y Luvia no estuvieran cerca para tomar eso como un desafío personal. Lo cual no era difícil de imaginar ya que estaban perpetuamente compitiendo entre sí en prácticamente todo esa mañana. ¿Quiénes eligieron los mejores atuendos para ellos mismos? Para Shirou. ¿Quién consiguió el mejor precio? ¿Quién podría trabajar mejor con las marcas caras? ¿Quién podría elegir las mejores gemas de cada departamento de joyería? Por supuesto, Shirou naturalmente ganó quien realizó la mayor cantidad de compras entre tiendas. Fue el único participante. Tanto es así que muy pronto, las miradas sucias que recibió de las personas que notaron que estaba con las 3 hermosas jóvenes, lentamente se convirtieron en una de lástima una vez que notaron que él era su mula de carga. En el lado positivo, finalmente le habían conseguido a saber un guardarropa ampliado. Le había comprado algunos artículos antes de la guerra con el conocimiento que Kiritsugu le proporcionó, pero incluso él estaba empezando a sentirse culpable por verla usar lo mismo durante casi 2 semanas seguidas. Afortunadamente, una vez que finalmente alcanzó su capacidad de carga, Luvia sacó un Luvia y alquiló un taxi desde algún lugar para llevar el botín de regreso a la casa. Rin, por supuesto, tenía dudas al respecto. Por un lado, más compras. Por otro, fue gracias a Luvia. Todavía no entendía por qué las 2 chicas insistían en que él se quedara con ese par de anteojos sin lentes. No era un experto en moda, pero no veía mucha diferencia en su apariencia con o sin ellos. Ahora, Rin y Luvia, por otro lado, podría haber estado un poco más satisfecho de lo esperado cuando compraron un par de vasos en la tienda. Dejando a un lado las pequeñas comodidades, eso no cambió el hecho de que su condición hacía que caminar durante el día fuera más agotador de lo que debería haber sido para él. Y eso sin contar a todos los magos mirones errantes que merodeaban por la ciudad. Seleccionarlos con su experiencia estructural Glaspin y Pureyes los había hecho casi cómicamente fáciles de encontrar. La mayoría estaban adornadas con códigos místicos que los hacían sobresalir como pulgares doloridos. Los verdaderamente estúpidos habían envuelto sus posiciones en tantos campos delimitados ocultos que toda el área parecía un gran espacio en blanco para él, lo que bien podría ser una señal intermitente para investigar.
Después de eso, todo lo que hizo falta fue señalar a Sabré en la dirección correcta y dejarla usar su tipo de diplomacia británica adecuada para encargarse del resto. Estaba casi decepcionado. Hasta ahora solo había una persona que tenía el cerebro para mantener la vigilancia a más de 1 kilómetro de distancia. El resto de los idiotas estaban todos a poca distancia en un momento u otro. No es que alguna vez hayan tenido la oportunidad de hacer algo. Podría haberle prohibido cualquiera de sus actividades habituales hoy, pero afortunadamente Sabré no tenía tales restricciones. Aunque, para ser justos, agradeció la distracción. En primer lugar, eso fue hasta que uno de ellos, presa del pánico, pensó que era una idea inteligente intentar eliminar a Saber con un código místico que habría matado a todos los civiles en un radio muy significativo. Saber había trabajado rápido, pero Luvia y Rin habían notado el desastre límite. Fingían lo contrario, pero él los conocía bastante bien. Ambos eran lo suficientemente inteligentes y experimentados como para saber que él y Sabré habían estado eliminando las molestias esa mañana. Incluso burlándose de él cada vez que su servante iba a ocuparse de algo, pero ya no era divertido. No mucho después vio suficientes destellos en los tejados de los rascacielos cercanos y dedujo con precisión que Archer también estaba prestando su apoyo. Tenía sentimientos encontrados sobre el asunto, pero por una vez no estaba completamente en contra de la participación de Archer. ¿Estás seguro de que no quieres visitar una última tienda antes del almuerzo?, preguntó Luvia con la inocencia de un depredador. Tenía que reconocerlo, a pesar de la situación ella fue capaz de mantener la calma y aún así disfrutar. Desafortunadamente, eso no hizo nada para ocultar el hecho de que se estaba refiriendo claramente a la tienda de lencería por la que acababan de pasar 10 segundos antes. Le gustaría sobrevivir el tiempo suficiente para comer dicho almuerzo. Entrar en esa tienda era un callejón sin salida, si es que alguna vez veía uno. O Luvia y Rin se matarían entre sí tratando de impresionarlo, o lo matarían en la pelea resultante, o Sakura y Gia lo masacrarían una vez que se enteraran del viaje. Y Saber simplemente se quedaría atrás y miraría. Suenas como si yo fuera a participar en la locura. Su sirviente se rió con aire de suficiencia en su cabeza. Puede que seas el rey de los caballeros, pero eludirías esto tan fácilmente como cualquier nuevo escudero. Él le devolvió el golpe acaloradamente, provocando que ella se tambaleara y se sonrojara en reacción. En realidad, la rubia británica habló en persona. No. Saber. No te atrevas. También estoy algo interesado en obtener ropa interior adicional. Saber sonrió muy amable e inocentemente detrás de él. A decir verdad, tengo la esperanza de que sean más convenientes y cómodos que los que había en mi época. No había palabras para describir los niveles de conmoción, esperanza y emoción que se veían en los ojos de Luvia y Rin. No tienes idea de lo que nos acabas de hacer. Shirou, por otro lado, solo podía temblar de horror mórbido. Como lo dijo un escudero novato, bromeó con aire de suficiencia mientras ella se colocaba justo detrás de él para que no pudiera escapar. Seguramente a mi maestro no le importaría seguirme la corriente. Sí, Shirou. Una tienda más no debería hacer daño. Rin sonrió como un tigre que atrapa a su presa, mientras agarraba su brazo izquierdo con fuerza. Vamos, Shero. Creo que disfrutarás más que este. Luvia la igualó en su otro lado. No hubo escapatoria mientras las tres mujeres lo conducían hacia la tienda de ropa interior, completamente en contra de sus protestas e ignorando el hecho de que su rostro era de un tono rojo mucho más intenso que su cabello. Solo podía esperar y rezar para poder llegar al final del día con su vida y su dignidad intactas. Quizás en ese orden. A lo lejos, escuchó a alguien a quien odiaba reírse a su costa. Por una vez, le dio la bienvenida. Fue una buena distracción. Oh, creo que hoy estuvo maravilloso, ¿no crees, Tosaka? Luvia sonrió orgullosamente en la mesa del costoso restaurante que había planeado para pasar la noche. Había cambiado su vestido casual habitual por un vestido de cena más sofisticado que abrazaba su figura con un lazo y un chal alrededor de sus hombros y su cabello recogido hacia un lado. Efectivamente. Rin estuvo de acuerdo con picardía, usando un vestido de cena rojo que ella misma había comprado esa mañana. A Shiro y Saber también pareció gustarles. Shiro y Saber no respondieron.
Los dos todavía estaban aturdidos, solo sonrojándose levemente, viéndose obligados a recordar lo que sucedió en la tienda de lencería. Saber no había dicho nada en todo el día después del viaje. Tampoco había podido mirar a Shiro a los ojos. Nunca más podría volver a mirar la cuerda de la misma manera. ¿Debes burlarte tanto de ellos? Sakura suspiró, vestida con un modesto vestido rosa y blanco. Habría sido más creíble si no hubiera estado sonriendo durante la mitad del día, cuando se enteró después del almuerzo cuando intercambiaron. Tramposos. Todos ustedes. Iria los miró ferozmente con su modesto vestido morado y blanco. Solo esperan hasta que pase la pubertad en su nuevo cuerpo. Se parecería a Iris Biel. Si fuera suficiente para sacar a Kiritsugu de su estado casi sin emociones, sería más que suficiente para doblegar a Shiro a su voluntad. Sabes que las cosas no fueron así entre tu madre y yo. Assassin suspiró a través de su conexión. Tramposo, siseó la niña, claramente ignorando a su padre. Esperaría el momento oportuno y entonces la victoria sería suya. No veo por qué está tan fuera de lugar, se burló Basset con picardía, todavía con su traje. ¿No se supone que ya tiene experiencia con chicas? Ah, bueno, fue diferente esta vez. Sakura se sonrojó mientras Saber y Shirou se pusieron fluorescentes. Aunque ciertamente no disfrutamos lo que hicimos, pero dadas las circunstancias ninguno de los dos sintió que fuera, jajajaja. Segundos después, los dos se reían de una manera que provocó escalofríos en todos. Había un peligro en el aire que ningún Cervante esperaría igualar. Sí. Bueno, parece que había muchos chefs locales en la ciudad que quedaron impresionados por el talento de nuestro amigo. Así que su nombre aparece de vez en cuando en las conversaciones de trastienda. O eso me han dicho, interrumpió tímidamente el camarero, cortando la acumulación antes de que se salga de control. Nuestro sous chef en realidad está interesado en intercambiar bromas con usted, si está disponible, buen señor. Seguir. Basset instó con un gesto perezoso. Todavía estamos en los aperitivos. Mejor ahora que cuando llegue el plato principal. Te hará bien hablar de compras entre los de tu clase. Mantendremos tu comida a salvo de Sabre mientras estás fuera. Eso fue innecesario, reprendió Saber con severidad, mientras miraba la ensalada de Shirou que colocaban frente a él. Eres demasiado generoso. Shirou puso los ojos en blanco, pero mostró una sonrisa relajada que había estado ausente durante demasiado tiempo. Se levantó y se estiró un poco. Si no te importa. Las chicas vieron cómo lo escoltaban a las cocinas más adentro del restaurante antes de que todas suspiraran y se desplomaran en sus asientos. Finalmente está relajado. Rin se pellizcó el puente de la nariz. Tenía miedo de que pudiera tardar más. Sakura estuvo de acuerdo. Todos esos molestos bichos no ayudaron. Iria refunfuñó. Papá eliminó 8 de ellos cuando estábamos con él, y estoy seguro de que Oni-chan notó al menos 6. Los dos últimos estaban a cuadras, por encima y fuera de la línea de visión directa. 7. Se dio cuenta del mago que estaba en el edificio alto, cuando doblamos la esquina de la panadería. Justo antes de que se ocuparan de él, corrigió Saber. Estaba a punto de asistir a 2 de ellos, pero él se me adelantó. Aunque aún es menos frecuente que esta mañana. Dale gracias a Archer. Incluso yo estaba llegando al límite de mi paciencia cuando ese tonto casi acaba con el área. Había una docena de magos que los estaban espiando o probaron suerte antes del almuerzo. Ir al cine fue una idea inteligente. Incluso si la película fue mediocre. Basset bostezó e ignoró la mirada sucia de Iria, lo cual era comprensible ya que eligió la película. Menos exposición allí, y permitió que Shirou finalmente apagara su cerebro. Además, era el lugar perfecto para que Assassin eliminara al único idiota que intentó seguirnos sin ser notado. Nunca encontrarían el cuerpo. O las partes que lo componían. Se suponía que este sería un día relajante para él. Quizás solo lo hubiéramos empeorado. Sakura hizo una mueca. Lo admito, la cantidad de atención indeseable que hemos atraído aquí también superó mis expectativas. Luvia frunció el ceño, insatisfecha. Rara vez me he alojado en algún lugar en el que mis servicios hayan sido requeridos por mucho tiempo una vez completados, ni ninguno de ellos ha recibido tanta atención como este en general.
Sin embargo, la atención que está recibiendo esta ciudad en el lejano oriente es bastante peculiar. Dejando a un lado las circunstancias. La sensación de un campo delimitado subiendo instantáneamente hizo que todos se enderezaran y se pusieran en alerta. Quizás pueda aportar alguna idea sobre el asunto. Un hombre caucásico, delgado y apuesto, con cabello castaño rizado y un traje marrón y dorado planchado, de unos 40 años, caminó hacia la mesa sin ninguna preocupación en el mundo, con la arrogancia de un mago confiado en su victoria. Mi nombre es Mateo Escladio, estadounidense, enviado de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, Magus, y en unos minutos, también seré conocido como el que pondrá fin a la línea milla. Todas las chicas fruncieron el ceño ante la declaración, pero ninguna más que ella por el desaire desconocido. Saber, por otro lado, permaneció inquietantemente tranquila. ¿Es eso así? Lluvia se mostró tranquila y curiosamente lo presionó para obtener más detalles. Dime, ¿cómo podría un desconocido desechado de los rechazados de Nueva York pretender lograr tal cosa? Me hiere, Lady Edelfelt. Especialmente porque usted jugó un papel en mi logro. Él sonrió con complicidad. A diferencia del resto de los tontos y niños que sin duda has despachado a lo largo del día, soy capaz de pensar en el futuro. ¿Por qué si no aparecía en uno de los pocos restaurantes de calidad aceptable en esta ciudad? Rin se palmeó la cara, descubriendo a qué se refería el hombre. Maldita sea, Edelfelt. No podrías pasar un día sin mencionar tu nombre. Lluvia se estremeció y se puso rígida. Ya veo. No nos seguiste. Hipnotizaste al personal de cada establecimiento notable de la ciudad para informar si se escuchaban ciertos términos clave, y luego simplemente esperaste. Supongo que fue una combinación de uno de nuestros nombres y un fiesta grande. Tendrías al menos todo el día para prepararte. Tienes algo de valor al interrumpir nuestra comida de esta manera. Basset frunció el ceño. Me disculpo por arruinar su velada, sin embargo, me temo que son las necesidades de unos pocos. Es posible que algunos de ustedes no lo sepan, pero últimamente hay una recompensa bastante excepcional en la vida de su amigo. Más aún para su cuerpo. Supongo que es un resultado acumulativo de eventos recientes, revelaciones y resentimiento persistente hacia su padre. Rin se mordió la lengua, conteniendo un sarcasmo en alusión a su naturaleza de apóstol. ¿Y la razón por la que asumes que dejarás este establecimiento con vida es? Preguntó Basset casualmente, aunque manteniendo su vista en Sakura. De todos ellos, ella era la que tenía más probabilidades de convertir la ciudad en un baño de sangre literal si Shirou moría. ¿Por qué mantener vivo al Servant? Por supuesto. Se puso de pie con orgullo, mirando a Saber. De hecho, presté atención al juicio de Lorelmeyo y admito que he estado algo interesado en la guerra del Grial de Fuyuki durante algún tiempo. A diferencia de otros reprobos, no tengo ningún interés o curiosidad sobre lo que desataría la llegada de un dios zoostriano. Bien o mal, una vez que el maestro muere, los hechizos de comando tienen que ir a alguna parte, ya que la guerra técnicamente aún no ha concluido en lo que respecta al sistema. Como alguien que ha tomado las medidas adecuadas, confío en que se me asignará pronto. Estará vacante relativamente pronto. Su lógica no era infundada. Su plan era simple, pero astuto. Y su sonrisa era de victoria. Nombre. Nombre. Y a Saber no le importaba nada mientras comía su aperitivo con una postura perfecta. Su comportamiento fue tan inesperado que todos tardaron un momento en darse cuenta de lo que estaba haciendo. Varias de las chicas dejaron escapar una risita alimentada por el estrés, como si se reprendieran a sí mismas por sus miedos. Escladio frunció el ceño. He oído que los Servants son temperamentales. Sin embargo, estoy algo decepcionado por tu falta de lealtad. Incluso cuando te han concedido el lujo de comer alimentos adecuados que no necesitas, no muestras consideración por tu compañero. Esperaba más de un supuesto caballero de la mesa redonda. Por favor, abstente de hablar. Estás arruinando la comida, Saber reprendió cortésmente al hombre entre bocado y bocado, sin mirarlo ni una sola vez. Reprender a tus superiores por no actuar de la forma que pretendes o esperas, es la marca de un negociador novato. Tengo expectativas más altas de cualquiera que sea, o afirme ser, capaz de ejecutar a mi maestro. Tus expectativas son intrascendentes, sirviente.
El hombre frunció el ceño. Haré todo el esfuerzo que sea necesario para recordarles nuestras posiciones una vez que se firme nuestro contrato. Soy perfectamente consciente de mi posición y de la suya. El rey de los caballeros lo despidió. Esta no es la primera vez que algún tonto irrelevante afirma haber derrotado a uno de los míos. ¿Crees que el niño vivirá? Él se burló. El campo delimitado en el que atrapó a Milla fue uno que, entre otras cosas, cortó la conexión entre maestro y sirviente. No sé. Una voz detrás de él reflexionó. Golpe. La punta de una espada recta se clavó ligeramente en el suelo detrás de él. Entonces, una mano desde atrás lo agarró con fuerza por el hombro. Me siento bastante vivo. Shirou sonrió mientras sostenía al hombre en su lugar desde atrás, tanto físicamente como con la llave negra trazada en la sombra del objetivo. Yo. ¿Cómo pudiste? Un consejo. No intentes ser inteligente con un asesino entrenado en un mal día. Tendemos a sospechar, literalmente, que todo es una trampa, incluso cuando intentamos relajarnos. La sonrisa del adolescente fue fácil y sin esfuerzo, como si algo que había estado molestando todo el día finalmente hubiera pasado. Sin embargo, te daré puntos sobre la configuración y ejecución. Un campo delimitado que contiene y produce gas corrosivo peligroso mientras tus asociados desde diferentes ángulos armados con pistolas totalmente automáticas de alto calibre me golpean a través de paredes hechizadas para ocultar su presencia. Rápido, brutal y eficiente. La mayoría de los magos no serían capaces de lidiar con eso en el acto. Afortunadamente, él no era la mayoría de los magos. Antes de entrar a la habitación, había reforzado su cuerpo y ropa hasta el punto de ser a prueba de balas contra armamentos convencionales, excepto un rifle de francotirador y explosivos a corta distancia. Es cierto que el gas casi lo había derribado, pero había logrado producir una máscara a tiempo para lidiar con eso, y Avalon se refirió a los daños menores que había sufrido. Después de eso, fue simplemente cuestión de disparar algunos noblefantasmas sin nombre para matar a los asaltantes y anular los campos delimitados para irse. Eso, y establecer un campo delimitado menor en la entrada para que nadie entrara allí antes de que llegara el equipo de limpieza, y una pequeña aplicación de alteración para arreglar su traje ligeramente corroído y lleno de agujeros, para arreglar su apariencia y deshacerse del olor. Monstruo, el hombre maldijo, todos los signos de su anterior actitud pomposa y confiada desaparecieron por completo. De hecho, sus ojos se habían ido volviendo cada vez más vidriosos. No lo animes, Shirou. Siéntate y come. Tu comida se está enfriando, lo reprendió Saber, sin molestarse en mirarlo. Correcto. Correcto. Lo siento. Él asintió antes de mirar al que sería su asesino. Te recomiendo que vuelvas a comer y descanses por la noche. Tal vez reconsideres tu vida. O te vayas a casa si quieres antes de cometer otro error. El estadounidense miró ferozmente a Shirou mientras este movía su mano y rechazaba la espada apuñalada en su sombra. Finalmente capaz de moverse, no perdió el tiempo y salió rápidamente de la habitación, ignorando por completo al resto de los maestros y sirvientes que estaban allí desapareciendo más allá de un par de puertas. Solo entonces el campo delimitado alrededor de la mesa finalmente desapareció, haciéndolos visibles para el resto del personal una vez más. ¿Debería ser que papá lo siga?, preguntó ella, insinuando algo más que eso. No. Ya está solucionado. Shirou levantó la mano que agarró los hombros del hombre y la giró para mostrar 3 agujas boca abajo sostenidas entre sus dedos. Anestésico. Hipnótico. Y un antiguo tóxico sumario de la bóveda. El primero para evitar que el objetivo se diera cuenta de que había sido apuñalado. El segundo para hacerlo partir por sus propios medios. El tercero en terminar el trabajo. Todo en la fosa supraclavicular del cuerpo. Atravesó fácilmente la ropa y perforó el cuerpo en un lugar con pocas venas, por lo que no se notó sangrado hasta que fue demasiado tarde. Fácilmente podría haber elegido algo que funcionara más rápido, pero no quería que el tipo muriera en medio del lugar y causara conmoción. Movió su mano y arrojó los 3 hacia una de las esquinas del techo de la habitación, donde quedaron atrapados sin causar daño. Permanecían allí durante un día completo antes de desaparecer sin que nadie se diera cuenta. Más que suficiente para que todos los efectos del veneno hagan su trabajo. Yo en serio.
Rin hizo una mueca y se pellizcó el puente de la nariz. A veces es fácil olvidar que eres un asesino antes de ser un fuerte error de pseudo vampiro. ¿Eso es lo que obtuviste de todo esto?, preguntó con escepticismo, como si no acabara de condenar a muerte a un hombre sin que éste lo supiera. No has sido exactamente la definición de sutil últimamente, argumentó Sakura, poniéndose del lado de su hermana en el asunto. Es un poco difícil ser sutil cuando se trata de tratar con sirvientes y ancestros, dijo Shiro arrastrando las palabras antes de finalmente comer un poco de su ensalada. Al menos esta vez no ha volado nada. Iria suspiró y recibió algunos asentimientos reacios en señal de acuerdo, aunque pensé que no habías envenenado. Basset tarareó en retrospectiva. Comida. Yo no enveneno la comida, corrigió entre bocado y bocado. Por supuesto que no. Rin se rió y sacudió la cabeza. ¿Qué? No desperdicio comida. Es una lógica perfectamente razonable. ¿No me ves decepcionado por cómo usas tus cristales?, se defendió. Oh, ¿tienes algo que decir sobre cómo practico mi oficio? No sabía que eras tan experto en el tema, Shiro. Rin instantáneamente pasó al modo pasivo-agresivo, sonriendo con una sonrisa de dolor y castigo. Tengo una lista. Luvia saltó a bordo al instante. No. Deja que Shiro cabe su propia tumba sin ayuda. Con las balas de las que te beneficias, dijo Shiro con expresión inexpresiva. Desde que las hice para ti al por mayor, has sido completamente imprudente al usar gemas para todos y puedes salirte con la tuya. Nombra una cosa. Ella lo desafió. Intentaste encender tu teléfono celular con un topacio el año pasado porque perdiste los cables de carga y no pudiste molestarte en encontrarlo. Explotó tan violentamente que el ácido de la batería te comió parte de la ceja. Shiro no lo hizo. Dudo incluso en mencionar el ejemplo. Usaste una mezcla de taumaturgia y maquillaje para ocultarlo hasta que todo volvió a crecer, pero eso no impidió que Kirei lo notara al día siguiente al instante y literalmente te diera un sermón sobre el cuidado personal adecuado. Luvia apenas logró no rociar su vino sobre la mesa. Iria y Sakura no lo hicieron con el agua. Afortunadamente, Basset no estaba bebiendo nada. A saber, no le importaba. Ella todavía estaba comiendo. Juraste que no le contarías eso a nadie. Rin siseó peligrosamente antes de mirar a la audiencia disfrutando de su humillación. ¿Qué tal aquella vez que intentamos hacerte esa espada de tamaño completo con forma de gema? Shiro hizo una pausa antes de empezar a sudar frío. Supongo que estás hablando de una espada diferente a la de Selretch. Iria sonrió. Fue literalmente una amalgama de estructuras cristalinas fusionadas en forma de espada porque nuestro genio aquí tenía curiosidad por saber qué podría pasar. Rin sonrió como un animal feroz. Él no lo hizo. Luvia se quedó boquiabierta de una manera que exigía más. Lo hizo. Intentó reforzarlo. La sonrisa de Rin se amplió cuando Shiryu bajó la cabeza. Prodigio en el oficio no había ninguna maldita manera que terminara bien para él. Supongo que no terminó bien. Iria sonrió. Espera, ¿fue ese el fin de semana en el que volaste la parte superior de tu taller?, preguntó Sakura. Basset no dijo nada. Estaba demasiado ocupada tratando de no estallar en carcajadas. ¿Realmente no tienes remedio, no? Iria se burló de su hermano. Oh, no. Es mucho peor que eso. Luvia intervino. Permíteme contarte algunas de nuestras experiencias en la torre del reloj. ¿Va a ser así toda la noche? No. Se lamentó Shiro. Creo que el término para esto en esta época es asado. Saber tarareó con leve curiosidad antes de darle una palmadita en el hombro con leve simpatía. No te desanimes. En mi época también eran algo común. ¿Y con qué frecuencia te pasó? ... Tú eres el próximo. ¿Te atreves a degradar a la realeza, campesino? ¡Qué valiente de tu parte! Su majestad ya se olvidó de Gilgamesh. El cuerpo es joven, pero la mente debe estar decayendo. Fue un momento perfecto. Shiro y Saber se miraron fijamente a mitad de la comida mientras todos los demás en la mesa se reían a expensas de Shiro. Después de eso, toda la velada transcurrió con poca fanfarria. Buena comida. Buena conversación. Era el humor más alegre que todos habían tenido en todo el día, si no en la semana. Ninguno de ellos se había dado cuenta de que algo andaba mal. Oh.
Shirou suspiró mientras se sentaba en el porche de su casa con una taza de té en la mano, mirando la luna en el cielo nocturno. Shiro. Saber se acercó a él por detrás. Ella era la única que estaba dispuesta a acercarse a él en su estado de ánimo actual. ¿Te importaría decirme qué pasa? No es mucho saber. Él no se molestó en mirarla. Es solo que, hoy me golpeó la verdad que no quería admitir completamente. O tal vez una cuyo peso nunca sentí ni comprendí completamente hasta ahora. ¿Y qué verdad es esa? Tengo que dejar Fuyuki. Él se encogió de hombros. Pensé, tal vez si jugaba bien mis cartas podría esperar un poco más. Regresar en algún momento para intentar tener una vida algo normal nuevamente. Pero simplemente no es posible. Atraigo demasiado atención ahora. De los magos. De los apóstoles tengo que irme, de casa. Había un significado inesperado en esa última palabra. Había un peso detrás de él que ni siquiera había notado hasta ahora. No sabía qué significaba tanto. No parecía que te pesara tanto cuando hablaste de irte antes, sondeó. Era el lugar que Kiritsugu compró y crió a Shirou, pero su maestro no era el tipo de persona tan sentimental con ese lugar. Su mente recordó su conversación con Archer la noche anterior y su reacción desanimada al estar nuevamente en la casa de su infancia. Otro cambio más que fue invocado por los esfuerzos de Kiritsugu. No fue así. O tal vez nunca me di cuenta de que sí. O todavía no había significado nada hasta que todos finalmente estuvieran aquí. Sacudió la cabeza. Pero ahora, Iya. Kiritsugu. Rin. Sakura. Lluvia. Tú. Demonios, incluso Irisbiel. Es lo que se suponía que debía ser. Lo que debería haber sido. Para mí al menos. Y justo cuando tenga esa paz. Tienes que irte. Merem entró desde la oscuridad del patio trasero. Es algo cruel estar realmente apegado a algo finito solo para separarse de ello. Tanto el hombre como el apóstol han enloquecido a lo largo de los eones por esta misma sensación, y seguirán haciéndolo en el futuro. Mientras al menos seguir existiendo. Merem. Shirou no pareció sorprendido en lo más mínimo por la interrupción. Mis disculpas por entrometerme en una conversación privada. Sé que valoras la seguridad. El vampiro hizo una reverencia. Era una rareza, sin duda. Un apóstol ancestro de su calibre que muestra remordimiento ante cualquiera, sea igual o no. Desafortunadamente, el hecho de que Merem se molestara en disculparse sin avisar indicaba que algo andaba mal. ¿Qué pasa? Assassin mató a un representante de la iglesia por accidente en su recorrido por la ciudad esta noche. Fiel a sus palabras, poco después de regresar a casa de la cena, Iya había enviado al Servant a eliminar tantas fortalezas de magus no registradas en Fuyuki que no estaban registradas en los canales adecuados. Serían otros días muy ocupados para la morgue y los hospitales. Y Rin, de hecho, ya que ella fue la que ayudó a encubrir todo en la ciudad. Enmascarar las muertes de extranjeros para hacerlas legalmente creíbles fue una prueba y media si sus quejas sirvieran de algo. Si lo hizo, es sobre sus cabezas por no trabajar con la documentación adecuada y permanecer en los lugares asignados. El vampiro se rió entre dientes, sin mostrar ningún remordimiento por el destino de sus supuestos camaradas. No, no es eso. Los demás dejaron en claro que ibas a tener un día pacífico, y tengo la intención de cumplir con esa intención. Sin embargo, tengo otras obligaciones y deberes. Cuanto antes podamos marcar algunos de ellos, mejor. Si es así, entonces sería mejor si fueras al grano, exigió severamente Saber, no muy contento de que su conversación privada fuera interrumpida. Muy bien. Entonces haré precisamente eso. Merem asintió antes de mirar a Shirou directamente a los ojos. Amigo mío, por muy grosero que parezca, te pido que me muestres tu esfera de la realidad para que pueda juzgar tu valor. Oh, marqué. Actividades nocturnas. En lo alto de un edificio de gran altura, Assassin, Archer y Ryder estaban acurrucados sobre un mapa. Entonces estamos de acuerdo. Tengo todo aquí hacia el oeste hasta el río. Ryder tiene el norte hasta la bahía, y Archer eliminará los objetivos al sur y al este hasta los límites de la ciudad. Asesino revisado. No debería tomar mucho tiempo. Emilia materializó su reverencia. Me vendría bien un poco de ejercicio nocturno.
Ryder casi susurró cuando sus cadenas salieron. Assassin sacó un rifle de francotirador de su abrigo. Blancos fáciles por una vez. Recuerda las reglas, viejo. No se permiten explosivos. Archer lo reprendió con una sonrisa. Es como un mocoso que sermonea a sus superiores. Assassin ya se estaba concentrando en su primer objetivo. En serio, haces volar un edificio y nunca te dejarán olvidarlo. No sabía por qué seguía recibiendo críticas por ello. Caster quemó casi medio distrito con todas sus peleas con esos bueyes suyos, y nadie se ocupa de su caso. Algunas personas olvidan lo que es trabajar con pura habilidad en lugar de depender de trucos sofisticados y noble fantasmas para todo. ¿Está bien? Archer materializó su arco y se centró en su propia víctima de la noche. ¿Qué tal si lo hacemos interesante entonces? Primero a 10. Sugirió Assassin. Puede que no queden muchos en la ciudad después de hoy. Llamar la atención o dejar escapar a un objetivo es una descalificación instantánea. Archer sonrió. Rosa. Hecho. ¿Y será mejor que te des prisa o será una victoria fácil? Assassin se permitió reír levemente cuando su primera marca cayó detrás de una ventana mágicamente reforzada que no hizo nada para proteger su cráneo de explotar cuando la bala golpeó su cabeza. Tamlido. Para no quedarse atrás, disparó una flecha que se partió en 3 y atravesó las ventanas y el concreto de un hotel de gran altura a 1 kilómetro de distancia para empalar a los 2 magos y familiares que estaban dentro. Lo siento, no pude oírte por el sonido que hacía yo avanzando. Rosa. Rosa. Mocoso descarado. Tamlido. Viejo bastardo cascarrabias. Ryder no pudo evitar levantar una ceja escéptica mientras los dos en Villa cometían más o menos un asesinato en masa desde la azotea en un vano intento de derrotar al otro. Niños. Puso los ojos en blanco debajo de la venda y caminó casualmente desde la azotea, completamente ignorada por sus compañeros, y cayó cientos de metros en caída libre para realizar un trabajo. Ella no quería participar en sus juegos infantiles. Como siempre, gracias a Wayfarer por la versión beta, incluso cuando estés de vacaciones esta semana. Otro capítulo, otro algo. Mira, estoy escribiendo esto último un viernes y mi mente se está apagando. Es cierto que una buena parte de este capítulo es una tontería bien intencionada. Como se muestra, Shiro está llegando a sus límites con respecto a la situación. No solo la presión externa, sino también la interna. Toda su vida fue una preparación para la guerra, y ahora que terminó, está tratando de tener una idea sólida de lo que eso implicará. Sin embargo, la mierda de magos y vampiros lo interrumpe tan a menudo que en realidad está poniendo grietas en el infame Shirobemilla. Sabio como la paciencia. En el otro lado del espectro, Saber intenta razonar y adaptarse a sus circunstancias a su manera. La atención no está en ella, y está tratando de descubrir cómo adaptarse a una vida en la que ella no es el centro de atención y el destino de todos descansa sobre sus hombros. Por supuesto, están sobre los hombros de Chirou, más o menos, pero aún no sobre los de ella. Y eso es lo que importa. Sin embargo, en general, esta es la fecha obligatoria en el episodio de la ciudad que prácticamente todos los fanfics de FSN de una duración decente tienen en un momento u otro. Era necesario hacerlo. Y si metí un poquito de las travesuras de Magus Killer, funciona. Dicho todo esto, siento que la parte al comienzo del capítulo en la que Shiro afirma que necesitaba aprender a luchar mejor era necesaria. En cuanto a crecimiento físico, se ha visto obligado a cambiar un poco. Es hasta el punto de que él está, si tuviera que hacer una comparación, un paso o dos detrás de Melty Bloodsion en términos de capacidad física pura, no el apóstol Berserkersion. El medio vampiro Normalción. Sin embargo, eso es antes de tener en cuenta su refuerzo personal, Reality Marble y Emilia Crest. En términos de estadísticas de sirviente, diría que los rasgos físicos de FF de Chirou son todos de rango de cuando tenía Arondit y un poco de refuerzo saludable. Con su Emilia Crest aumenta considerablemente su velocidad de vez en cuando. Dicho esto, estas estadísticas son menos un caso de wow, es así de fuerte y más de wow, la pasiva de Arondit realmente lo está llevando muy lejos. Y sí. De hecho, FF de Chirou tiene un fetiche menor con las gafas. ¿Por qué? ¿Por qué no?
Estoy trabajando en el próximo capítulo de Gaiupa ahora, porque siento que ya les he engañado lo suficiente considerando dónde lo dejé. Inserte risa malvada. En cuanto a RL, podría ser mejor. No es tan complicado como lo que está pasando en Europa, pero está empezando a hacer frío aquí en Detroit, y tuve que reemplazar el carburador de mi auto ya que el viejo literalmente se había oxidado por completo el lunes. Me devolvió unos buenos 1K. Voy a Tampa la próxima semana para la boda de mi prima, si es que todavía continúa. Aún no he recibido noticias de un retraso, así que sí, espero que todos estén bien. Correcto. Tengo un nuevo diseño de camiseta a la venta. Bueno, en realidad son las espadas FFD originales de hace mucho tiempo, pero finalmente limpié la imagen lo suficiente como para ponerlas en una camisa. Pondré el enlace aquí. Camiseta de TeePublic /35, 54, 37, 05, Magus Killers Legaki. Story de igual 81, 78, 91. Inserte aquí la etiqueta de tierra de mecenas. Simplemente busque en TikTok mi página y esas cosas. Ah, y un rápido saludo menor a Elix. Tiene una historia llamada Llamas Espirales en Lugnica. Un crossover Max Re0. Dale una lectura. Así que revisa. Adora el tronco. Independientemente de cuáles son sus intenciones, en el momento en que Rider se ponga unas gafas con Shiro y Sakura cerca, alguien va a tener un pollo. Y revisa otra vez.